Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 35. Punto de vista en tercera persona. La cita de Tondy y Momo continuó después de su beso en el cielo sobre la ciudad del amor. Como el mundo era un lugar muy grande, comenzaron a viajar, embarcándose en su propia pequeña aventura, una aventura que permanecería únicamente entre ellos dos. Tras horas y horas de viaje, Tondy y Momo finalmente regresaron a Japón justo cuando el sol comenzaba a ponerse y los últimos estudiantes que se habían quedado para el entrenamiento nocturno empezaban a regresar a casa. Tondy llevaba a Momo en brazos, como si fuera una princesa, y la dejó suavemente en el balcón conectado a su habitación. Momo permanecía allí de pie con las manos a la espalda, sonriendo cálidamente mientras contemplaba a Tondy, que seguía flotando en el aire frente a ella. Gracias, Tondy. Lo pasé de maravilla, dijo ella. Me alegro, respondió Tondy con una sonrisa leve pero sincera. Me lo pasé mucho mejor de lo que esperaba. ¿Ah, sí? Preguntó ella, alzando una ceja con aire burlón. ¿Eso significa que no tenías muchas expectativas para nuestra cita? ¿Estás bromeando? Tondy rió con cierta incomodidad. Pensé que iba a ser un fracaso total. No tenía ninguna confianza en que esto fuera a salir tan bien. Dejó escapar un gran suspiro de alivio, y la tensión se disipó visiblemente. Momo hizo un puchero juguetón antes de soltar una risita, optando por ver el lado positivo. Bueno, al menos eres sincero, dijo, riendo suavemente. Y, para ser sincero, yo tampoco tenía mucha fe en que esto fuera a funcionar. Pero me alegro de que así haya sido. Se inclinó hacia adelante apoyándose en la barandilla y le dio un suave beso en los labios, y su sonrisa se iluminó aún más después. Entonces, dijo con un brillo divertido en los ojos, ¿podemos considerar que esta fecha de prueba ha sido un éxito? Tondy apoyó un pie en la barandilla del balcón, haciendo que su traje plateado de Iron Man volviera a su interior, revelando el elegante atuendo para su cita que llevaba debajo. En un movimiento rápido, la tomó en brazos, tomándola por sorpresa mientras la inclinaba dramáticamente y le robaba otro beso de los labios. Momo se derritió ante el gesto, rodeándole el cuello con los brazos y aferrándose a él con fuerza mientras se besaban apasionadamente. Tondy la levantó, la hizo girar y la atrajo hacia sí. Su espalda se presionó contra su pecho, y él se inclinó, rodeándola con un brazo por la cintura, susurrándole al oído mientras ella encogía los hombros avergonzada. ¿Qué opinas?, murmuró Tondy. Momo se recostó contra su pecho, agarrándose a su brazo. Lo miró de reojo, sonrojada y sonriendo. Creo que usted es una persona peligrosa, señor Stark. Una persona muy peligrosa, susurró. Ella le acarició la mejilla, inclinándose para darle otro beso. Empezó como un piquito, pero se volvió cada vez más insistente. Sus labios se encontraron una y otra vez, incapaces de separarse ni por un instante. Momo se giró completamente hacia él, ladeando la cabeza mientras lo besaba con pasión, con las manos en su cintura y las de él en su cabello y a lo largo de su espalda. Tenemos que, parar, de lo contrario no, Tondy intentó decir entre besos, sin aliento. Tondy, susurró Momo con voz seria y entrecortada mientras se apartaba un segundo, con el pecho agitado, deja de hablar. Tondy parpadeó, y ni siquiera tuvo tiempo de responder cuando Momo lo agarró y lo atrajo hacia otro beso apasionado. Sintiendo su deseo, sintiendo su urgencia, Tondy cerró los ojos y se entregó al momento. Más tarde. Tondy sobrevoló la ciudad de Japón, tambaleándose ligeramente en el aire como si estuviera borracho. Por suerte, estaba cubierto de invisibilidad, y desde luego no iba en coche, o lo habrían detenido inmediatamente. Finalmente, bajó tambaleándose hasta la puerta de su casa. Su traje plateado de Iron Man brilló y se retrajo, dejándolo allí de pie, con el pelo revuelto por la brisa nocturna. Tondy se pasó una mano por la boca, saboreando el sabor que aún permanecía en sus labios, antes de sonreír para sí mismo y entrar con cierta vacilación. Al asomarse por la puerta, vio inmediatamente a Melissa tumbada sola en el sofá, con un libro en las manos, gafas de lectura puestas y una leve sonrisa en el rostro. ¿Eh? Melissa levantó la vista, sintiendo una mirada sobre ella. Vio a Tondy asomándose por la esquina, y su sonrisa se desvaneció al notar el puchero en su rostro y las lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas. Oye, Tondy, ¿qué te pasa?, preguntó preocupada, dejando caer el libro a un lado y corriendo hacia él. Lo atrajo hacia el sofá y lo sentó a su lado. Sin decir palabra, Tondy hundió el rostro en su vientre, rodeándola con los brazos con fuerza por la cintura. Melissa lo miró con una sonrisa cariñosa.
Sabía que probablemente no debería encontrarlo tierno, pero no podía evitar sentir placer al mimarlo de esa manera. Mientras le acariciaba suavemente el cabello con los dedos, le preguntó: «A ver si adivino. ¿Te sientes culpable?». Tony asintió sin dudarlo, acurrucándose aún más contra ella. «¿Te lo pasaste bien?», preguntó Melissa, moviéndose un poco y jugando con el pelo de Tony. Tony asintió sin decir nada. «¿Te sentiste culpable porque te lo pasaste bien?», bromeó Melissa, con una sonrisa divertida en los labios. Tony ladeó la cabeza de un lado a otro, inseguro. «Ya veo, más o menos», dijo Melissa, frunciendo el ceño pensativa. «¿Fue porque me viste esperando?». Tony asintió rápidamente, lo que hizo que la sonrisa de Melissa se ampliara aún más. Ella se inclinó y le dio un suave beso en la cabeza. «Eres la persona más adorable del mundo, ¿sabes? Entiendo que sintieras empatía hacia mí al verme esperando así», dijo Melissa, acariciándole el pelo. «Pero, sinceramente, no hay necesidad. Lo que crees que siento, no se parece en nada a lo que siento en realidad». «¿Y tú qué sientes?», murmuró Tony contra su estómago. «¿En serio?». «Me muero de curiosidad», dijo Melissa con una sonrisa. «Me muero por saber cómo te fue en la cita». «Tony, necesito que me cuentes todos los detalles». «¿Es una pregunta trampa?», preguntó Tony, aún con la voz amortiguada mientras mantenía obstinadamente el rostro oculto. Melissa suspiró, entre divertida y exasperada. «Tony, lo creas o no, salgo ganando con este trato». Tony la miró de reojo. «¿Cómo es eso?». Una sonrisa traviesa se dibujó en el rostro de Melissa mientras se inclinaba y le susurraba seductoramente al oído. «Después de tu cita con Momo, no es con ella con quien vuelves a dormir. Soy conmigo. Y adivina quién disfruta de toda esa emoción acumulada después de tu cita. Yo». Ella le dio un cariñoso golpecito en la cabeza mientras Tony la miraba, atónito y sin palabras, y añadió: «Sí, Momo tuvo un buen día contigo, pero la que se lleva la verdadera recompensa soy yo. Uno de los mejores encuentros sexuales de mi vida. .. A veces las mujeres me dan miedo», pensó Tony con recelo, mirando la dulce y victoriosa sonrisa de Melissa. Resignado, hundió el rostro aún más en su vientre. «Así que lo único que quieres de mí, es mi cuerpo». Todo el mundo habla de las ventajas de ser guapo, pero nadie te advierte de las desventajas. Melissa rió, mirándolo con ternura. «¿Te sientes mejor?». «Un poco», murmuró Tony. «Es que cuando te vi esperando allí, completamente sola, me invadió la culpa y, le susurró Melissa, colocando suavemente un dedo sobre sus labios. «No hace falta». Pero justo después, su humor cambió, y agarró el cuello de su camisa mientras lo sacudía suavemente. «Sin embargo, lo que necesito, es que compartas». «Me muero de la risa». «Cuéntamelo todo ya». «Vale, vale». Rió Tony, dándose por vencido. «Bueno, empezó cuando me desperté por primera vez». Melissa dijo con expresión impasible. «Vale, ahora te estás pasando de la raya». Tony se rió aún más fuerte antes de finalmente ceder y empezar a contárselo de verdad. «Así que primero estuvimos junto al océano». «Ay, qué lindo». Melissa se desmayó. «Luego fuimos a París, como criminales de guerra internacionales». «Jejeje, ojalá hubiera podido ver su cara». Melissa rió entre dientes. Tony procedió a describir el baile en la cima de la Torre Eiffel, que culminó con su beso, y Melissa prácticamente gritó: «Oh, Dios mío. Eso es tan increíblemente romántico». Luego, con una sonrisa burlona, añadió: «Vaya, qué atrevido. ¿En serio ustedes dos no tuvieron sexo después de algo tan intenso?». Ella soltó una carcajada al enterarse de la entrega. «Entonces tendré más para disfrutar». «Tienes un problema grave, Melissa», dijo Tony, sacudiendo la cabeza. Melissa esbozó una sonrisa pícara. «Será mejor que nos demos prisa. El examen escrito es mañana. Si empezamos ahora, tal vez tengamos tiempo de dormir unos minutos». «¿Unos minutos? ¿Cuánto tiempo piensas quedarte?». «Dime tú, bombón», bromeó Melissa, deslizando su dedo por su mandíbula. «Escuchar sobre tu cita con Momo me ha puesto muy cachonda». «Melissa, en serio necesitamos que recibas ayuda profesional», dijo Tony con expresión inexpresiva. Tony y Melissa estaban sentados en sus asientos en clase, ambos con un aspecto radicalmente diferente al habitual. La piel de Melissa prácticamente resplandecía bajo las luces del aula, y su rostro irradiaba vitalidad y satisfacción. Lucía una sonrisa radiante, casi etérea, y toda su presencia desprendía un aura de pura felicidad. Su postura era impecable. Sentada erguida, lucía la gracia y la elegancia de una dama de la alta sociedad.
Tony, sin embargo, tenía las mejillas hundidas, los ojos oprimidos por unas ojeras oscuras y pesadas. Su cabello era un desastre, erizado en ángulos extraños como si hubiera luchado contra un huracán y se hubiera rendido a mitad de camino. Era evidente para cualquiera que pudiera ver que Tony Stark estaba al límite de sus fuerzas. Un pequeño suspiro, casi de derrota, escapó de sus labios, como si un pedazo de su alma se le escapara con cada respiración. La única razón por la que sigo vivo es porque soy prácticamente un supersoldado, pensó Tony con amargura mientras dejaba caer la frente sobre el escritorio con un golpe sordo y seco. Mientras Tony se regodeaba en su agotamiento, Melissa permanecía impasible y serena, mirándolo prácticamente con una mezcla de divertida y compasiva. Pronto, los estudiantes comenzaron a entrar en masa al aula, algunos prácticamente corriendo por la puerta, desesperados por no llegar tarde a sus exámenes parciales escritos. Los asientos se llenaron rápidamente, y el murmullo nervioso se fue apagando poco a poco hasta convertirse en un silencio ansioso mientras todos se preparaban. Una vez que el aula estuvo completamente organizada, el señor Aizawa entró arrastrando los pies, con su habitual aire desinteresado. Sin más preámbulos, comenzó a repartir gruesos cuadernillos de examen junto con las hojas de respuestas a cada alumno. Tony se recostó perezosamente en su silla, haciendo girar el bolígrafo sobre su dedo índice a tal velocidad que todo se volvió borroso. Sinceramente, podría terminar esto en 5 minutos, pero luego ¿qué? Me quedaré aquí aburrido a más no poder. Decidido a tomarse su tiempo, Tony abrió el examen con calma y comenzó a responder a un ritmo pausado, divertido a medias por lo ridículamente sencillas que le resultaban las preguntas. Desafortunadamente, su actitud relajada e indiferente tuvo un efecto muy diferente en el resto de la clase. Si él está teniendo dificultades, ¿qué tan increíblemente difícil es esta prueba? Ese pensamiento compartido resonó en la mente de casi todos los estudiantes, cuya ansiedad se disparó al observar disimuladamente el inusualmente lento progreso de Tony. Algunos ya se planteaban si abandonar los estudios era una opción viable. Sin embargo, para su sorpresa colectiva, al adentrarse en el examen, se dieron cuenta de que las preguntas eran bastante manejables. De hecho, la mayor parte era material que habían repasado minuciosamente durante sus sesiones de estudio con Momo y los demás. Un gran alivio inundó la sala, y la tensión disminuyó lo suficiente como para que algunos incluso esbozaran leves sonrisas. Poco a poco, uno a uno, los estudiantes se levantaron y entregaron sus exámenes terminados, colocándolos ordenadamente sobre el escritorio de Aizawa antes de regresar a sus asientos. Cuando Tony finalmente se acercó para entregar su examen, Aizawa arqueó una ceja y se inclinó ligeramente hacia adelante. Hablando en voz baja para no molestar a los demás, dijo: «Es extraño. Habría esperado que fueras el primero en terminar, no uno de los últimos». Tony esbozó una sonrisa perezosa y traviesa y respondió: «Estaba aburrido. Decidí ver qué se siente al ser tonto por una vez». Dejó caer el examen sobre el escritorio y regresó a su asiento con aire despreocupado. «Vete a muerte, maldito». Los gritos silenciosos y unificados de quienes seguían garabateando frenéticamente en sus papeles llenaron la habitación, y cada uno maldijo mentalmente a Tony a su manera, con furia y singularidad. Sin darse cuenta, la jornada escolar llegó a su fin junto con los exámenes parciales, dejando un aula llena de estudiantes exhaustos. Sin embargo, el día siguiente se cernía sobre ellos: los exámenes físicos. Mientras Tony salía al exterior, pasó un brazo por el hombro de Denki con naturalidad y preguntó: «Entonces, ¿nadie se apunta a un entrenamiento de última hora?» Denki negó con la cabeza con una sonrisa avergonzada. «No, hombre. Todos acordamos tomárnoslo con calma hoy. Si nos esforzamos demasiado ahora, podríamos perjudicar nuestras posibilidades mañana. Mejor descansar y volver con energías renovadas». Tony soltó una risita y asintió con aprobación. «Buena jugada, la verdad. Bueno, les deseo mucha suerte». Le dio una palmadita en el hombro a Denki antes de dirigirse al estacionamiento. Allí le esperaba su querida motocicleta. Con un ligero salto, se subió a ella y arrancó el motor. Momo, algo avergonzada pero decidida, se subió al asiento detrás de él, rodeándole la cintura con los brazos con firmeza pero timidez. Tenía las mejillas ligeramente sonrojadas, pero no dijo nada, concentrada únicamente en el viaje que tenían por delante. Mientras tanto, Melissa ya iba abriendo el camino, su propia bicicleta rugiendo delante mientras Tony la seguía de cerca. El trío se dirigía de vuelta a la seguridad de casa. Tony estaba cómodamente recostado en el sofá, con una pierna cruzada sobre la otra, un cojín mullido sobre su regazo y una variedad de bocadillos encima.
Comía distraídamente mientras se relajaba, con una apariencia de total tranquilidad. Frente a él, sentadas algo rígidas en el sofá de enfrente, estaban Melissa y Momo. Ambas chicas tenían expresiones que oscilaban entre la incomodidad y la expectación mientras esperaban el veredicto final de Tony. Aclarándose la garganta y enderezándose ligeramente, Tony habló. Antes que nada, necesitamos tener una conversación seria sobre cómo va a funcionar nuestra relación. ¿Cómo será? ¿Cómo funcionará? Y, lo más importante, las reglas que todos acordaremos seguir para asegurarnos de que perdure. Al terminar de hablar, lanzó una uva al aire con displicencia y la atrapó con la boca con destreza, un gesto casi burlón y despreocupado en comparación con la seriedad de la conversación. Momo se movió ligeramente, y su mirada se posó brevemente en Melissa. Tras un instante de vacilación, preguntó en voz baja. Nunca te lo pregunté, ¿cómo te sentiste con todo lo que pasó ayer? No estás molesta, ¿verdad? La expresión de Melissa se suavizó al instante. Extendió la mano y la posó sobre el hombro de Momo, con los ojos azules brillando de sinceridad. De verdad, Momo, te estoy increíblemente agradecida. Más de lo que puedo expresar con palabras. ¿Qué? Momo parpadeó, genuinamente sorprendida y confundida por la sincera respuesta. Estaba a punto de insistir, pero Tony, presintiendo la conversación que se avecinaba, la interrumpió rápidamente para reconducirla. De acuerdo. Sobre la relación, dijo Tony, dando una palmada para enfatizar. Melissa, al comprender la intención de Tony, asintió con entusiasmo. Claro, claro. Para que quede claro desde el principio, Momo y yo no tenemos una relación sentimental. Sin ofender, Momo, pero no me gustan las chicas así. Ninguno ocupado, dijo Momo rápidamente, esbozando una pequeña sonrisa nerviosa. Sus mejillas se tiñeron de un suave rosa mientras miraba tímidamente a Tony. Al fin y al cabo, a quien amo es a Tony. Melissa sonrió con picardía, con un brillo juguetón en el rostro. Aunque, no me importaría un pequeño trío entre nosotras de vez en cuando. El rostro de Momo se sonrojó intensamente, la pobre chica prácticamente echaba humo de vergüenza, mientras que Tony simplemente le dirigió a Melissa una mirada larga e impasible antes de negar con la cabeza con exasperación. Melissa, acabamos de tener nuestra primera cita. Vamos a ir un poco más despacio, ¿vale? Melissa parpadeó mirándolo. Tuvimos sexo en nuestra primera cita, dijo sin rodeos, con expresión impasible. Tony apartó la mirada, murmurando entre dientes. Somos estadounidenses. Es diferente. Momo parecía querer hundirse en el sofá de la pura incomodidad, pero Melissa aún no había terminado. Levantó una ceja mirando a Tony. ¿Y qué se supone que significa eso exactamente? Tony suspiró profundamente antes de explicar. Eso significa, bueno, culturalmente, en Japón son mucho más reservados con este tipo de cosas. Las muestras públicas de afecto, las relaciones, incluso hablar de estos temas, es mucho más privado. Por eso, con Momo, me lo estoy tomando con calma. No hay prisa por hacer nada importante. Iremos al ritmo con el que ella se sienta cómoda. El corazón de Momo se llenó de emoción al escuchar las palabras de Tony. Lo miró con pura gratitud, con un brillo de aprecio en sus ojos y una sonrisa dulce y tierna en sus labios. Me parece bien, admitió Melissa, encogiéndose de hombros con una sonrisa tímida. Se dio cuenta de que Momo apreciaba la atención de Tony y decidió dejar el tema por ahora. Tony asintió, aliviado de que el tema delicado hubiera quedado atrás, y miró a ambas chicas con seriedad. Para que esta relación funcione de verdad, lo más importante será la comunicación y la honestidad. Si alguna de ustedes se siente insatisfecha o incómoda con algo, con lo que sea, tienen que decírmelo. Soy muchas cosas, pero no soy vidente. Momo soltó una risita y bromeó. Pero seguro que alguien como tú podría inventar algo que te hiciera psíquico, ¿verdad? Tony resopló, poniendo los ojos en blanco con buen humor. Si me lo propusiera, tal vez. Pero ese no es el caso. Ambos entienden lo que digo, ¿verdad? Ambas chicas asintieron de inmediato, con expresiones serias. Bueno, la comunicación es la base de toda relación sana, romántica o de otro tipo. No es solo la nuestra, añadió Melissa, esbozando una sonrisa ladeada. Pasaron la siguiente hora inmersos en una conversación sorprendentemente madura y sincera. Cada uno expuso sus expectativas, sus esperanzas, sus límites personales e incluso algunas recomendaciones informales. Hablaron de todo, desde necesidades emocionales hasta metas futuras, construyendo así una base sólida y auténtica para su relación poco convencional.
Cuando finalmente dieron por terminada la conversación, Tony se dejó caer en el sofá con un suspiro de satisfacción, sintiéndose más ligero por haber aclarado las cosas tan completamente. Entonces, Melissa rompió el cómodo silencio con una sonrisa pícara. ¿Y ahora qué? ¿Somos oficialmente pareja? Creo que debería haber una ceremonia o algo así. Tony se burló. ¿Y qué? ¿Esperas que juntemos las manos en el centro y gritemos hurra? ¿Para hacerlo oficial o algo así? El rostro de Melissa se sonrojó ligeramente. ¿Sabes qué? Sí. Sí, lo hago. Antes de que Tony pudiera protestar, Melissa se inclinó dramáticamente hacia adelante, colocando su mano en el centro de la habitación. A hacerlo oficial. Exclamó con audacia. Tony la miró con expresión impasible. No voy a hacer eso. Con la rapidez de un rayo, Melissa se giró hacia Momo con una sonrisa burlona. ¿Oíste eso, Momo? No quiere formalizar la relación. Supongo que solo quiere convertirte en su amante o concubina. Momo, sonrojada hasta las orejas pero riendo tímidamente, colocó su mano sobre la de Melissa sin dudarlo, mirando a Tony con ojos expectantes. Tony gimió ruidosamente, cubriéndose la cara con una mano antes de murmurar. Sois los dos muy raros. Solo quiero que quede constancia. Sin embargo, refunfuñando durante todo el camino, extendió la mano y la colocó sobre la de ellos. Con alegre picardía, Melissa contó hacia atrás, metiendo la mano. 1, 2, 3. Melissa levantó las manos al aire al mismo tiempo y gritó. Es oficial. ¡Hurra! Tony se estremeció visiblemente ante lo cursi del momento, cubriéndose la cara como si estuviera herido. Eso fue increíblemente cursi, murmuró. Tanto Melissa como Momo estallaron en carcajadas, riéndose sin control al ver la expresión de dolor de Tony. Que comiencen los exámenes prácticos. Anunció el director Nesu con entusiasmo, mostrando una amplia sonrisa y haciendo el signo de la paz mientras guiñaba un ojo a los estudiantes allí reunidos. Su jovialidad contrastaba notablemente con su apariencia, que aún resultaba chocante para algunos, ahora que se encontraba a la altura del resto del profesorado, gracias a Tony y su actitud hacia Nesu. A pesar del cambio, la energía de Nesu seguía siendo tan vibrante como siempre. Los alumnos susurraban entre sí, y de vez en cuando sus miradas se posaban en el director, que antes era bajito y que ahora ya no parecía tan bajito. Aizawa parecía tan imperturbable como siempre. Su mirada cansada recorrió la clase, cuyos alumnos ya vestían sus trajes de héroes. Todos, excepto Tony y Melissa, que podían invocarlos con solo pensarlo. Cruzando los brazos sobre el pecho, se dirigió a ellos con frialdad. Aún puedes reprobar este examen, advirtió. Si quieres asistir al campo de entrenamiento, no lo eches a perder. No dudaré en reprobarte. Hiro parpadeó, mirando a su alrededor a la fila de instructores. ¿No es esto, prácticamente todo el personal? Preguntó con incomodidad, comenzando a contar en voz baja. Aizawa suspiró, anticipando ya lo que iba a suceder. Conociéndolos, seguramente han estado husmeando, molestando a la gente para obtener pistas. Tal vez creen tener una vaga idea de lo que va a pasar. Ya sabemos lo que va a pasar. Interrumpió Mina con una amplia sonrisa. Vamos a pelear contra ustedes, ¿verdad? Siguió el silencio. No el de la sorpresa, sino el de la incomodidad y la resignación. Aizawa, Nesu, Present y Pyolmik se giraron lentamente para mirar fijamente a un estudiante en particular. Tony Stark hizo un saludo burlón, golpeándose la sien juguetonamente y sacando la lengua. Jeje, dijo, sin mostrar ningún remordimiento. La clase estalló en risitas ahogadas, apenas conteniendo la risa. Aizawa se pellizcó el puente de la nariz y gimió. Tony, ¿qué dijimos sobre hackear los sistemas de la escuela? Tony se enderezó y respondió con un tono falsamente serio. Hágalo con moderación. Eso no es de lo que hablamos en absoluto, murmuró Aizawa, lamentando ya la conversación. Lo siento, suspiró Tony dramáticamente, pero es demasiado fácil. Un escalofrío recorrió a algunos de los profesores más expertos en tecnología, quienes estaban más al tanto de la solidez de sus sistemas de seguridad. Este lugar tiene el mejor sistema de seguridad del mundo, pensaron muchos con nerviosismo. Nesu suspiró dramáticamente y negó con la cabeza, visiblemente decepcionado. Tenía muchas ganas de ver vuestras caritas de nerviosismo cuando reveláramos el giro de la trama. En fin, añadió con un puchero, la sorpresa se ha arruinado. Todos intercambiaron sonrisas tímidas, el ambiente se relajó por un momento, hasta que el tono de Nesu cambió. Pero sí, como ya habrán adivinado, esta prueba no será contra los robots de combate habituales.
De ahora en adelante, nos centraremos en escenarios realistas y dinámicos, que simulen batallas reales contra oponentes vivos y pensantes. A partir de ahora, es sangre contra sangre. Una tensión latente se extendió por el aire. Formaréis parejas y os enfrentaréis a un miembro de nuestro profesorado, continuó Nesu, señalando a la fila de profesores. Vuestros compañeros y oponentes ya están definidos. Hemos tenido en cuenta varios factores: vuestros estilos de lucha, vuestras calificaciones, vuestro trabajo en equipo, vuestras peculiaridades y vuestro equipamiento. Su mirada se dirigió brevemente a Tondi y Melissa. Se ha analizado cada detalle. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante, escuchando atentamente. Entonces, dijo Nesu, levantando las manos y aplaudiendo, sin más preámbulos. Espera. Interrumpió Tondi, levantando la mano. Nesu parpadeó. Sí, Tondi. Acabo de contar el número de profesores que hay aquí. Solo hay 10. Con la cantidad de nosotros que somos, ¿no debería haber al menos 11 oponentes? Preguntó Tondi con curiosidad. Los ojos de Nesu brillaron. Me alegra que te hayas dado cuenta. Un murmullo bajo se extendió entre los estudiantes. Verás, comenzó Nesu, aunque me cueste admitirlo, sabía que mi equipo tendría problemas para enfrentarse a ti, Tondi. Para ser sincero, no creo que tengan muchas posibilidades. Tondi se rascó la nuca, fingiendo timidez. Ay, me vas a hacer sonrojar. Por eso, continuó Nesu con una sonrisa misteriosa, pedí un favor especial. De repente, el aire cambió. Hizo más calor. ¿Qué? Murmuró Denki, tirando de su cuello. Soy yo, hace calor aquí. El calor se intensificó, provocando que el sudor perlara las frentes. Incluso el metal de algunos trajes de héroe comenzó a resultar incómodo. Entonces, unos pasos pesados resonaron en el patio. Llamas danzaban en el aire mientras una figura imponente avanzaba entre la multitud como un coloso llameante. El fuego brotaba de sus hombros y botas, y un espeso bigote llameante brillaba intensamente en su rostro. Su traje azul oscuro resplandecía con el calor, adornado con motivos de llamas rojas y naranjas que palpitaban como un corazón. Todos se quedaron mirando. Incluso Tommy miraba con incredulidad. Los ojos de Todoroki se abrieron de par en par mientras susurraba. «Padre». Y entonces, al unísono, la clase estalló. Empeño. Endeavor avanzó, el aura llameante que lo rodeaba irradiaba calor por toda la zona. Al unirse al resto de los profesores, el eco de sus pesadas botas resonaba en el suelo, cada paso atrayendo la atención. Sus intensos ojos azules escudriñaban a la multitud de estudiantes con una mirada calculadora, analizando su postura, confianza y debilidades sin pronunciar palabra. Finalmente se detuvo y cruzó los brazos. El fuego a su alrededor se intensificó ligeramente, como si reaccionara a su estado de ánimo. Tony se tapó la boca, incapaz de contener la amplia sonrisa que se dibujaba en su rostro. «Oh, esto acaba de mejorar 100 veces», murmuró, con los ojos brillantes de expectación. «Primer combate», anunció Aizawa, con la voz cansada teñida ahora de un toque de emoción. «Todoroki y Yaoyorozu se enfrentarán a mí». Sus ojos, de un negro azabache, adquirieron de repente un tono rojo amenazador bajo su cabello desaliñado mientras les dedicaba a los dos estudiantes una sonrisa inusual e inquietante. Un escalofrío recorrió la espalda de varios estudiantes cercanos. Todoroki dio un paso al frente con una respiración entrecortada, alternando la mirada entre Aizawa y Endeavor. Yaoyorozu lo miró con preocupación, pero rápidamente endureció su expresión. A continuación, Midoriya y Shield, continuó Aizawa, recorriendo con la mirada a la multitud. «Y tu oponente soy yo», anunció Olmig con un entusiasmo desbordante. Su característica sonrisa irradiaba poder mientras una oleada de presión llenaba el campo de entrenamiento, su aura abrumadora hacía que el suelo se sintiera un poco más pesado. ¡Genial!, gritó Melissa, apretando los puños con entusiasmo. Midoriya, sin embargo, palideció. Tragó saliva con dificultad, sus extremidades temblaban mientras abría ligeramente la boca. «Aolmig», tartamudeó. Melissa le dio una fuerte palmada en la espalda, haciéndolo saltar hacia adelante con un grito. «Vamos». «¡Anímate!», dijo, casi temblando de emoción. «No me detengas. Siempre he querido darlo todo contra el tío Migos». Midoriya intentó controlar su respiración mientras asentía con rigidez, aún visiblemente conmocionado. «Después de eso, Stark y Bakugo», declaró Aizawa, revisando su portapapeles. «¿Qué?», gritaron ambos al unísono, con incredulidad e irritación reflejadas en sus rostros. Sus cabezas se giraron una hacia la otra. «¿Por qué demonios me han emparejado con él?», gruñeron al unísono.
El momento quedó suspendido en el aire de forma incómoda antes de que procesaran el eco, ambos con una mueca de disgusto. Uf, ¿por qué te quejas? Espetó Tony, con los brazos cruzados. Deberías darme las gracias. Conmigo cargándote, la victoria está prácticamente asegurada. Si acaso, solo me retrasarás. Maldito seas. Exclamó Bakugo, echando chispas en sus manos. El único que se interpone en el camino de alguien eres tú, el engreído que se cree un genio. Si ustedes dos no dejan de pelear y se ponen a trabajar juntos, no tendrán ninguna posibilidad de aprobar este examen, dijo Endeavor con frialdad, con la mirada dura e imponente. Ambos chicos dirigieron su ira hacia el imponente héroe profesional, mirándolo fijamente con igual intensidad. Tony dio un paso al frente, ladeando la cabeza con arrogancia. Incluso con este peligro andante de explosión, podría acabar contigo con una mano atada a la espalda. Tú, pequeño, ¿a quién demonios llamas estorbo? Tú, un extra sin Kirk. Gritó Bakugo. Ni hablar de que tenga que formar equipo para vencerte. No necesito a nadie para derrotar al héroe número 2. La tensión entre los tres era palpable. Chispas de calor, tanto literales como metafóricas, crepitaban en el aire mientras se miraban fijamente, sin que ninguno de ellos cediera. Olmig se inclinó ligeramente hacia Nezu y habló en voz baja. ¿Estamos seguros de que fue buena idea involucrar a Endeavor en esto? Nezu, aún forzando una sonrisa optimista, con el sudor resbalándole por la frente dentro del traje, murmuró. Al principio estaba seguro. Ahora, empiezo a tener serias dudas. Tony y Bakugo permanecían sentados en silencio, uno frente al otro, en un autobús grande y ruidoso, conducido nada menos que por el mismísimo héroe de la llama, Endeavor. Era una escena insólita que Tony jamás habría imaginado. Un héroe profesional de primer nivel haciendo de chofer personal para llevarlos a un lugar de examen. Tony se recostó contra la ventana, con los brazos cruzados y la mirada perdida, mientras un torbellino de pensamientos le rondaba la cabeza. El silencio entre él y Bakugo era denso, pero no se debía a la tensión, sino a la falta de interés mutuo en conversar. Cada uno estaba demasiado absorto en sus propios pensamientos como para prestarle atención al otro. La mayoría de los demás no han cambiado mucho, pensó Tony, mirando al techo. Pero por razones completamente distintas a las esperadas. Aizawa se va a llevar una sorpresa si sigue pensando que Momo es solo otra chica de apoyo que se apoya en su don. Va a ser divertido verlo. Con una sutil señal mental, ordenó. Friday, graba todas las sesiones de combate de hoy. Quiero todos los ángulos. Envíamelo cuando terminen. Su asistente de IA confirmó en voz baja, algo que solo él pudo oír. El autobús frenó bruscamente, sacando a Tony de sus pensamientos. Habían llegado. Afuera, les esperaba una enorme ciudad simulada. Un campo de batalla urbano con imponentes rascacielos y calles vacías. Estaba construida para imitar una metrópolis moderna, con callejones, azoteas y obstáculos industriales. Un escenario perfecto para un examen de combate. Endeavor fue el primero en salir del vehículo, sus botas golpeando el pavimento con determinación. Bakugo lo siguió, con una expresión indescifrable pero el cuerpo tenso por la anticipación. Tony salió el último, con las manos en los bolsillos, mientras bajaba del autobús y escudriñaba el campo de batalla que se extendía ante él. El héroe profesional número 2 se giró para mirarlos, con llamas que parpadeaban en su barba y hombros mientras cruzaba los brazos. Su expresión era tan ardiente e intensa como siempre. Según la información que tengo, comenzó Endeavor con voz grave e imponente, este examen está diseñado para poner a prueba tanto tu eficacia en combate como tu capacidad de tomar decisiones. Tendrás exactamente 30 minutos para detenerme con estas, mostró 2 pares de esposas reglamentarias de héroe, o escapar de la zona mientras te lo impido. Les lanzó un par de esposas a cada uno. Tony atrapó la suya con un movimiento casual de muñeca, mientras que Bakugo la agarró en el aire con un leve gruñido. HMPH. Huir no es una opción, murmuró Bakugo, con la voz cargada de desdén. Endeavor ignoró el comentario. Como ustedes son estudiantes y yo soy un profesional, las condiciones se han ajustado a su favor. Usaré sujeciones con peso, sacó unas gruesas esposas de metal con una aleación densa, para duplicar la mitad del peso de mi cuerpo, restringiendo mi movilidad y fuerza. Antes de que pudiera terminar de abrocharle las ataduras, Tony levantó una mano. Su traje de metal líquido fluyó sobre sus brazos como mercurio, y con un pulso de electromagnetismo, arrojó las ataduras de las manos de Endeavor, haciéndolas caer al suelo a varios metros de distancia con un estruendo ensordecedor. No hay necesidad de eso, dijo Tony, entrecerrando los ojos y con voz firme y segura.
Contenerte solo te perjudicaría. Te queremos en plena forma. Bakugo asintió con la cabeza, con una sonrisa maliciosa en los labios. Sí, no nos insultes fingiendo que necesitamos una desventaja para poder seguir el ritmo. Quiero una pelea de verdad. Endeavor los miró fijamente a ambos durante un largo rato. Ahora entiendo por qué los emparejaron. Son arrogantes e imprudentes. Creen tener la fuerza sin saber lo que es el verdadero poder. El traje de Tony se activó por completo, el metal líquido fluyó sobre su cuerpo hasta que solo su rostro quedó visible. Sus ojos brillaron tenuemente y los repulsores en sus palmas cobraron vida. Quizás sea cierto para él, dijo Tony, señalando a Bakugo, pero no para mí. No actúo por arrogancia. Actúo por convicción. Sé cuál es mi lugar en este mundo. Conozco mis capacidades. No subestimo a mis oponentes, pero tampoco me subestimo a mí mismo. Bakugo lo fulminó con la mirada, con chispas brotando de sus palmas. ¿Tienes algún problema conmigo o algo así? Siempre estás hablando como si tuvieras algo que demostrar. El humo comenzó a ondularse entre los dedos de Bakugo a medida que su peculiaridad se intensificaba, pero Endeavor levantó una mano, impidiendo que la situación se agravara aún más. Basta. Como ya dije, este examen sirve para evaluar tu capacidad de decisión. Ya has tomado tu decisión, sin restricciones. Me parece bien, dijo, dándose la vuelta. De todas formas, no pensaba contenerme. Dicho esto, comenzó a caminar hacia el centro de la ciudad simulada, dejando tras de sí una estela de llamas como advertencia. Cuando Tony y Bakugo entraron juntos en la ciudad, la tensión entre ellos latía bajo la superficie. Tony lo miró. Entonces, ¿qué tal si hacemos esto interesante? Bakugo giró ligeramente la cabeza, y su ceño fruncido volvió a aparecer. ¿Qué demonios quieres decir con interesante? Tony sonrió con sorna. Seamos realistas. No vamos a formar equipo. Nuestros egos jamás lo permitirían. Así que, en lugar de fingir que cooperamos, compitamos. Veamos quién causa más daño. Quién lleva a Endeavor al límite. Quién logra capturarlo. Bakugo no respondió de inmediato. Apretó ligeramente los puños mientras lo meditaba. Entonces, ¿qué se lleva el ganador, ya que se supone que esto es un concurso? Preguntó Bakugo, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados con escepticismo. Tony sonrió con sorna, con una expresión tan aguda como el brillo en sus ojos. Si ganas, mejoraré personalmente tu traje de héroe. Y seamos sinceros. Puedes odiarme todo lo que quieras, pero sabes que un traje hecho por mí cambiaría las reglas del juego por completo. Bakugo dejó escapar un gruñido bajo, claramente irritado, pero su curiosidad se había despertado. La idea de tener un traje a medida de Tony Stark, a pesar de lo mucho que lo molestaba, era demasiado tentadora como para ignorarla. Bastardo engreído, murmuró entre dientes. Luego, con una mirada penetrante, preguntó, ¿y qué ganas tú con todo esto? La satisfacción pura y sin filtros de verte perder los estribos y volverte completamente loco, obviamente, respondió Tony con una risa, con la voz teñida de picardía. Bakugo gruñó y lanzó un rápido golpe de revés a la cabeza de Tony. Tony se agachó con facilidad, aún riendo. Maldito. Antes de que la situación pudiera agravarse aún más, una voz potente resonó a través de todos los altavoces del campo de batalla. Todas las unidades en posición. ¡Ya está! Que comience el examen final para los estudiantes de primer año de Wahai. El aire entre Tony y Bakugo estalló en una onda expansiva de calor y fuerza cinética pura cuando se lanzaron hacia adelante al mismo tiempo, ninguno dispuesto a darle al otro ni una milésima de segundo de ventaja. La explosión de su partida destrozó las ventanas de todos los edificios cercanos. El casco de Tony se ajustó perfectamente a su cabeza y la pantalla de visualización frontal se iluminó al instante. En perfecta sincronía, ambos se elevaron hacia el cielo, surcando el aire como cometas gemelos. Y entonces, casi al unísono, rugieron con feroz desafío. El esfuerzo es mío. El campo de batalla tembló bajo su velocidad e intensidad. Por donde pasaban, ondas expansivas y cristales rotos marcaban su camino. Pero de repente, unas alertas intermitentes aparecieron en la pantalla de Tony, acompañadas por la voz urgente de Friday. Advertencia. Amenaza inminente desde arriba. Los ojos de Tony se dirigieron rápidamente hacia arriba, justo a tiempo para ver una figura enorme que descendía como un meteorito envuelto en llamas humeantes. Endeavor, cayendo a gran velocidad, su cuerpo irradiando un calor letal. Tony no habló ni dio ninguna advertencia. Simplemente activó instintivamente sus repulsores y se lanzó hacia atrás con toda la fuerza disponible.
Bakugo, al percatarse del movimiento de Tony, lo imitó, impulsándose hacia atrás en una ráfaga de explosiones concentradas. Un instante después, Endeavor se estrelló contra el suelo entre ellos con un impacto colosal. La fuerza del impacto abrió un cráter en la tierra, y la explosión de calor vaporizó los escombros, sumiendo la zona en un torbellino infernal. Cuando el humo y las llamas comenzaron a disiparse, Endeavor se yergue imponente en el centro de la destrucción que había provocado. Silencioso, inmóvil y absolutamente aterrador. Las llamas danzaban a su alrededor como espíritus enfurecidos, y la intensidad del calor distorsionaba el aire. No dijo nada, pero sus fríos y penetrantes ojos azules se fijaron en Tony y Bakugo, sin pestañear. El verdadero examen acababa de empezar. Punto de vista en tercera persona. Deberías haber acertado tu ataque. Gritó Tony con tono provocador, su voz resonando en las ruinas de la ciudad. Ante sus palabras, los reactores de arco luminosos incrustados en su armadura comenzaron a centellear con tonalidades cambiantes, pasando de su habitual azul sereno a un rosa intenso, casi amenazador. La atmósfera misma pareció reaccionar cuando alzó el brazo, con la palma hacia adelante en señal de autoridad. Esta vez, en lugar de generar energía de repulsión bruta, el reactor comenzó a convertir esa energía en gravitones concentrados. Partículas que doblegaban la gravedad misma a su voluntad. En un abrir y cerrar de ojos, Tony lanzó un pulso repulsivo masivo en una explosión circular desde la palma de su mano. La fuerza descomunal destrozó la calle bajo sus pies, haciendo volar asfalto y escombros en todas direcciones. Endeavor, atrapado dentro del radio de la explosión, fue lanzado hacia atrás con tal velocidad que incluso el rastro de llamas que dejó a su paso se extinguió en el aire como velas en un huracán. No te interpongas en mi camino, advirtió Tony con frialdad, fijando su mirada en Bakugo. Acto seguido, sin dudarlo, desató la misma fuerza repulsiva desde las plantas de sus pies. Su cuerpo se volvió ingrávido, elevándose hacia el cielo como un misil, abalanzándose sobre Endeavor a una velocidad aterradora. Endeavor se deslizó sobre el pavimento roto, sus botas dejando profundas marcas en el hormigón mientras se detenía. Apretó los dientes, dio un paso al frente y se agachó. Las llamas se encendieron alrededor de sus brazos y piernas mientras se preparaba para enfrentarse a Tony cara a cara. Justo cuando Tony acortaba la distancia, Endeavor rugió y lanzó un poderoso puñetazo ascendente. Sus nudillos llameantes impactaron contra el torso metálico de Tony con un estruendoso golpe. Tony, con la mano aún extendida hacia el rostro de Endeavor, resistió la fuerza. Una onda expansiva masiva surgió del choque, sacudiendo la ciudad como un mini terremoto. Los edificios temblaron. Los cristales de las ventanas se hicieron añicos en una cascada de esquirlas. Los adoquines se desmoronaron. La calle quedó casi irreconocible bajo la fuerza de su poder. Pero desde dentro de la nube de polvo y fuego, Tony irrumpió ileso, cargando a Endeavor por la cabeza. La aleación de vibranio y protoadamantío de su traje absorbió la mayor parte de la onda expansiva, neutralizándola. Con un rugido, Tony lanzó a Endeavor hacia el cielo como si fuera un muñeco de trapo. Endeavor giró en el aire, recuperando el control con la precisión que le habían dado años de batalla. Sus pies se incendiaron y, con un estruendo atronador, se lanzó de nuevo hacia Tony envuelto en un fuego abrasador. Todo su cuerpo estaba envuelto en un manto de fuego infernal, su determinación tan feroz como sus llamas. El reactor en el pecho de Tony volvió a moverse, y su brillo se transformó en un profundo tono violeta. La gravedad lo envolvía. Los gravitones ya no eran repelidos, sino atraídos. Sus movimientos se volvieron más pesados, sus golpes más letales. El puño de Tony, que palpitaba con un brillo potenciado por la gravedad, atrajo a Endeavor hacia él como un imán. Justo antes de que sus golpes chocaran, Endeavor agarró la palma de Tony con ambas manos y, con una ráfaga de llamas, las hizo girar violentamente hasta convertirlas en un torbellino de luz roja, púrpura y plateada. Una danza caótica de fuego y tecnología. Con un poderoso grito, Endeavor lanzó a Tony con todas sus fuerzas hacia un rascacielos que se alzaba imponente. Tony se detuvo bruscamente, como si no hubiera tomado impulso, y el cristal se rompió con un estruendo ensordecedor. Los fragmentos cayeron como diamantes color lima bajo el sol de la mañana. No crean que pueden olvidarse de mí como si fuera un extra. Bakugo rugió desde abajo, girando hacia la refriega como un cometa envuelto en furia explosiva. Apareció detrás de Endeavor, preparado para atacar. Pero Endeavor, a pesar del caos, se movió como un verdadero héroe profesional, con fluidez, precisión y brutalidad. Una llamarada lo impulsó hacia arriba, esquivando por poco el ataque de Bakugo.
En un solo movimiento, Endeavor dio una voltereta en el aire, encogió las rodillas y asestó una patada devastadora directamente a la columna vertebral de Bakugo. El golpe lanzó a Bakugo como un meteorito. Aún así, sus agudos instintos se activaron. Giró en pleno vuelo, extendió la mano y desató una fuerza explosiva que lo contrarrestó para frenar su descenso. No fue suficiente para salir ileso, pero lo mantuvo consciente, aunque por poco. Ton vio su oportunidad. Se lanzó hacia adelante, apareciendo de repente frente a Endeavor. Juntó las palmas de las manos en un gesto de aplauso irónico mientras una amplia sonrisa se dibujaba en su rostro. Piensa rápido. Los reactores emitieron un brillante resplandor azul eléctrico, palpitando con energía pura. Tony lanzó una enorme onda de repulsión directamente contra el pecho de Endeavor. El héroe salió disparado por los aires, con los brazos cruzados en defensa, antes de estrellarse contra otro imponente rascacielos. El edificio crujió por el impacto y comenzó a inclinarse, derrumbándose bajo su propio peso. El polvo se elevaba como una nube de tormenta, y la estructura se inclinaba peligrosamente hacia adelante. La palma de Tom crepitaba con electricidad, y arcos de relámpagos azules danzaban entre sus dedos. Su reactor palpitaba al activarse el modo electromagnético. Con un grito que resonó por toda la ciudad, extendió el brazo y detuvo el edificio en pleno derrumbe. Sé que tu fuego arde con más fuerza que eso, héroe profesional. Bramó Tony. Muéstrame tu verdadero poder. Con un esfuerzo descomunal, redirigió el rascacielos que caía y lo envió a estrellarse contra Endeavor, quien permanecía en la zona cero, con los ojos muy abiertos y los brazos en alto, visiblemente conmocionado. El edificio impactó como un martillo divino. Justo antes del impacto, una columna de fuego nuclear se elevó. Los escombros se hicieron añicos. Una tormenta de fuego se desató en el cielo, abrasando las nubes y prendiendo fuego al aire. El edificio se desintegró con la explosión, y sus fragmentos salieron disparados en todas direcciones. Cuando el humo se disipó, Endeavor permanecía ensangrentado pero ardiendo, con llamas que lo envolvían por los hombros y los brazos. La sangre goteaba de su frente, pero el calor que emanaba de su piel la vaporizó al instante. Tony soltó una carcajada. Eso es, Endeavor. Ese es el calor que estaba buscando. Se lanzó hacia adelante como un avión a reacción, riendo mientras avanzaba. Subamos la apuesta. No eres el único que puede controlar el fuego. Mientras volaba, los reactores a su alrededor cambiaron de color violeta a un rojo anaranjado intenso y brillante. La energía térmica recorrió su traje y el fuego se acumuló en sus repulsores. Extendió ambas palmas hacia adelante. Dos chorros concentrados de llamas surgieron, fusionándose en un único rayo masivo. Una ráfaga de fuego tan concentrada que parecía un láser. Rugió en el aire, ardiendo al rojo vivo mientras se precipitaba hacia Endeavor. Endeavor, al ver la explosión que se aproximaba, actuó con la precisión y la rapidez de un guerrero experimentado. Su puño se encendió en un torrente de fuego abrasador y, con un rugido atronador, lanzó hacia adelante su propio rayo concentrado de energía térmica. Los dos haces de energía surcaron el aire como cometas gemelos en rumbo de colisión. Cuando finalmente se encontraron en el centro del campo de batalla, las fuerzas opuestas no se anularon entre sí, sino que se fusionaron en un núcleo de energía que giraba violentamente, pulsando con un poder volátil. El aire tembló mientras la masa crecía, expandiéndose con cada segundo que pasaba a medida que ambos hombres le vertían más y más energía. Hagamos de esto una verdadera competencia, Endeavor. Gritó Tony, con la euforia propia de la batalla palpable en su voz. Chispas y estática danzaban alrededor de su traje mientras los reactores se sobrecargaban. Sus ojos brillaban con una intensidad desquiciada, una mezcla de curiosidad científica y la alegría de la competencia. Una batalla entre el poder puro y la innovación, entre el don y la tecnología. Su voz se convirtió en un susurro bajo, casi reverente, como si estuviera a punto de desvelar los secretos del universo. Prendamos fuego a este mundo. Entonces, en un crescendo que hizo resquebrajar los cielos, gritó. Y veamos quién sale gritando primero. La esfera de energía en el centro del choque ya no pudo contener la furia que albergaba. Con un sonido como si los cielos se abrieran, estalló en una detonación cegadora. Una onda expansiva de calor y fuego insoportables irrumpió, una cúpula de destrucción que se extendió en todas direcciones. Las llamas se elevaron en espiral hacia el cielo, lamiendo las nubes, y la calle se licuó bajo la intensidad de la explosión. Los edificios cercanos se deformaron y colapsaron mientras sus estructuras se fundían y se doblaban por el infierno. Atrapado en el borde de la destrucción, Bakugo actuó guiado únicamente por el instinto.
A pesar de su cuerpo maltrecho, su instinto de supervivencia se impuso. Con un gruñido de dolor, se elevó hacia el cielo, lanzando su humeante figura lejos del epicentro con toda la fuerza explosiva que pudo reunir. Ni siquiera Endeavor, con todo su poder, pudo permanecer en el centro. La ola de calor y presión fue suficiente para doblegar incluso al héroe número 1. Apretando los dientes, se lanzó lejos del epicentro con una ráfaga de fuego de sus botas, esquivando por poco el suelo fundido y las estructuras que se derrumbaban tras la explosión. La fuerza de la explosión había convertido la calle en un río de lava, con polvo y escombros que se arremolinaban en el aire como una tormenta de nieve apocalíptica. Pero en el corazón del torbellino se encontraba Tony Stark. No corrió. No esquivó. Dejó que el infierno lo engulliera por completo. Su traje brillaba con un resplandor blanco, absorbiendo el calor como una batería solar llevada al límite. La aleación de vibranio y protoadamantío centelleaba como una estrella moribunda, y el núcleo de su reactor pectoral giraba con energía frenética, estabilizando la temperatura en su interior. En medio del caos abrasador, Tony permanecía impasible. Un hombre que había construido un horno para sobrevivir al fuego. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Recovery Girl estaba sentada sola en una sala de observación con poca luz, con las manos arrugadas apretadas sobre el escritorio, mientras supervisaba los distintos centros de pruebas donde los estudiantes realizaban sus exámenes prácticos. La sala estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de los monitores y el ocasional parpadeo de las pantallas. Sus ojos penetrantes se movían de una transmisión a otra, la mayoría mostrando ejemplos típicos de valentía, trabajo en equipo o esfuerzo. Hasta que un monitor captó toda su atención, tanto que se inclinó hacia adelante en su asiento, con los ojos muy abiertos y la boca ligeramente entreabierta. Su atención estaba fija en el lugar donde Tony Stark y Katsuki Bakugo estaban siendo evaluados. Lo que acababa de presenciar solo podía describirse como catastrófico. La tierra había temblado bajo sus pies hacía unos instantes, un temblor lo suficientemente fuerte como para sacudir todo el edificio. Todos en las cercanías lo habían sentido. Estudiantes, instructores e incluso los héroes profesionales que evaluaban a otros estudiantes. El monitor mostraba ahora un caos absoluto. Una pared de polvo y escombros envolvía la escena, como si una tormenta de arena se hubiera desatado en el interior del paisaje urbano artificial. La explosión que la provocó había generado una imponente nube en forma de hongo, de polvo y llamas, más propia de un campo de batalla que de un examen. Era inquietantemente similar a las consecuencias de una detonación nuclear. Al mirar fijamente la pantalla, Recovery Girl entrecerró los ojos a través de la neblina gris. Contuvo la respiración al notar algo que brillaba entre la destrucción. Comenzó como un resplandor rojizo que emanaba del suelo. Una intensa y abrasadora señal de calor que distorsionaba el aire a su alrededor con visibles ondas de calor. La temperatura debía ser insoportable. El suelo relucía como lava fundida. La energía residual era tan intensa que podía deformar el metal y fundir la piedra. Entonces lo vio. Un destello plateado que se abría paso entre el velo de humo y ceniza. Brilló por un instante, pero su forma se hizo más nítida a medida que el polvo se disipaba. Recovery Girl se inclinó hacia ella, entrecerrando los ojos surcados por las arrugas de la edad. Era Tony. Se yergue desafiante en el corazón de la zona calcinada. Su armadura plateada relucía a pesar de la suciedad y el hollín, reflejando el resplandor infernal del suelo fundido bajo él. Su postura era segura, incluso arrogante. Con los brazos ligeramente extendidos a los lados, los pies juntos en una posición equilibrada pero relajada, la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás para crear una silueta dramática. La placa frontal de su casco se había deslizado hacia atrás, dejando al descubierto su rostro. Su expresión era casi exasperante. Arrogante y segura de sí misma, con los labios curvados en una sonrisa altiva. El resplandor rojo de sus ojos artificiales penetraba el polvo que se asentaba, e incluso sus dientes parecían brillar bajo esa extraña luz. Recovery Girl parpadeó, con el rostro contraído por la incredulidad. Sin duda, domina a la perfección el arte de ser un héroe, murmuró entre dientes, sacudiendo la cabeza con una mezcla de preocupación y exasperación. Me encanta este traje, dijo Tony en voz alta, rebosante de orgullo. Su sonrisa se amplió. Este es mi mejor traje hasta ahora. Jefe, si me permite preguntar por qué se comporta así. Resonó la voz de Friday en su sistema de comunicación interna. Su comportamiento es muy inusual. Tony soltó una risita. En realidad, hay dos razones.
Primero, nunca tuve la oportunidad de probar adecuadamente todas las capacidades de este traje. Y con el héroe número 2, el mismísimo Endeavor, frente a mí. Bueno, no pude resistir la tentación. Es el campo de batalla perfecto, el oponente perfecto. Bajó la mirada hacia su armadura con reverencia. Esta armadura es una amalgama de todo lo que he aprendido, todo lo que he obtenido y todo lo que he creado. Mi experiencia tanto en mi mundo como en ese otro universo. El Mark 48, como Tony llamaba con orgullo el traje de hierro Marvel, era diferente a todo lo que había creado antes. Fue diseñado desde cero, aprovechando la vasta experiencia que había acumulado durante su estancia en el universo cinematográfico de Marvel. Cada avance, cada innovación, cada recurso que pudo reunir se volcó en su creación. En esencia, el traje se basaba en dos pilares revolucionarios: Extremis y la investigación de Tony sobre la gema de la mente. Gracias a Extremis, que Tony había mejorado con sus propios conocimientos sobre subversión del suero del supersoldado, logró una fusión biológica permanente con el traje. Ya no era solo una armadura, sino parte de su cuerpo. Su fisiología mejorada, ya modificada mediante su propia versión del suero del supersoldado, alcanzó niveles asombrosos. Extremis le permitía a su cuerpo regenerarse, adaptarse e incluso absorber daños de una forma que rozaba la inmortalidad. A diferencia de sus modelos anteriores, como el Mark 43 basado en simbiontes, el Mark 48 no necesitaba alimentarse de energía para mantenerse. No era necesario dar órdenes ni siquiera pensarlas conscientemente. La armadura se movía con él con la misma naturalidad que sus propias extremidades. Pero Tony no se detuvo ahí. También integró elementos derivados de la gema de la mente en el traje. Gracias a esa investigación, creó un vínculo psíquico puro con el Mark 48, uno que no solo mejoró su control sobre él, sino que le permitió manipular las energías que generaba. Mediante esta conexión, Tony podía moldear la energía que emitía el traje en prácticamente cualquier forma. Campos gravitatorios, rayos láser, explosiones solares, ondas de choque cinéticas, erupciones térmicas, pulsos de radiación, electromagnetismo, manipulación de fotones, energía pura sin filtrar y mucho más. Y eso nos llevó a la segunda razón detrás del nombre del traje: Iron Marvel. Tony le puso ese nombre en homenaje a una de las manipuladoras de energía más poderosas y conocidas de Lugm, la Capitana Marvel. En cuanto al asunto del Uru, el metal encantado con el que se forjó el legendario martillo de Thor, Tony había decidido dejarlo todo en manos de Melissa. Al fin y al cabo, ella sentía una creciente fascinación, incluso una obsesión, por la idea de empuñar el poder de Thor. Desde aquel instante en que sostuvo brevemente a Mjolnir y experimentó su energía divina. De vuelta en el campo de batalla, Tony seguía inmerso en una conversación con Friday, su compañera de inteligencia artificial. En cuanto a mi segunda razón, comenzó Tony con naturalidad, con un tono que denotaba sarcasmo y una leve irritación: la verdad es que Endeavor no me cae muy bien. Nunca me ha caído bien, en realidad. Así que pensé en ver hasta dónde podía provocarlo antes de que perdiera los estribos por completo. A unas decenas de metros de distancia, Endeavor permanecía de pie, con su imponente figura ligeramente encorvada, respirando con dificultad. El reciente enfrentamiento lo había agotado más de lo esperado. El sudor le goteaba por la frente, empapando el cuello de su traje de héroe ignífugo. Su pecho subía y bajaba como un horno a pleno rendimiento. Contempló la tierra agrietada y quemada que se extendía ante él con una expresión pensativa, frustrado, humillado e inseguro. Pero su momento de reflexión se vio interrumpido. Una sombra cada vez más grande se cernía sobre él, haciéndose más grande con cada segundo que pasaba. Al percibir la amenaza, Endeavor levantó la cabeza justo a tiempo para ver a un Bakugo ensangrentado, suspendido en el aire, cayendo hacia él como un misil. El cuerpo del chico estaba magullado y maltrecho, su rostro manchado de sangre, pero su voluntad permanecía intacta. Su mano apretaba con feroz determinación el pasador de su guantelete con forma de granada. «No creas que voy a dejar que olvides que existo», gritó Bakugo en el aire, con la voz cargada de furia y dolor. Con un tirón desafiante del pasador, sus guanteletes cobraron vida rugiendo, desatando una cegadora tormenta de violentas explosiones. Los estallidos se sucedieron rápidamente, iluminando el cielo como un espectáculo de fuegos artificiales infernal. La fuerza de las explosiones lanzó a Endeavor hacia atrás, su cuerpo estrellándose contra el suelo con un estruendo atronador que resonó por todo el campo de pruebas. Pero el proyecto Endeavor estaba lejos de haber terminado. En medio de las explosiones y el humo, su mano llameante se elevó.
Con increíble precisión, agarró el guantelete de Bakugo en pleno vuelo, aplastando el equipo reforzado entre sus manos. Sus dedos se cerraron alrededor de la muñeca expuesta de Bakugo como una tenaza, y con un giro brutal de su cuerpo, estrelló al estudiante que empuñaba el explosivo contra el concreto con una fuerza devastadora. El cuerpo de Bakugo se sacudió violentamente, la sangre brotó de su boca y sus ojos se pusieron en blanco. Jadeaba en busca de aire, su pecho se contraía, mientras Endeavor permanecía de pie sobre él, con humo que emanaba de su piel quemada. El héroe profesional mostraba las marcas de la batalla. Quemaduras de primer y segundo grado cubrían sus brazos y torso, pero se mantenía erguido, con la rabia aún ardiendo en sus ojos. Endeavor dirigió su mirada hacia Tonli. Tintinar. Un sonido metálico lo interrumpió. Sus ojos se desviaron instintivamente hacia abajo y se abrieron de par en par con incredulidad. Bakugo, ensangrentado y magullado hasta quedar irreconocible, se aferraba de alguna manera a su tobillo. Unas esposas metálicas, que les habían entregado al comienzo del examen, rodeaban con fuerza los tobillos de Endeavor. Su mano libre temblaba mientras levantaba lentamente el dedo corazón y lo apuntaba hacia Endeavor. «Eso es lo que te mereces», gruñó Bakugo entre dientes apretados, «por volverte arrogante e ignorarme, tú, el número 2 de mierda». Tonli, que observaba desde lejos, parpadeó lentamente, completamente incrédulo. A pesar de todos sus conocimientos y experiencia en combate, no se lo esperaba. «Viernes», murmuró Tonli, con una expresión que oscilaba entre el asombro y la confusión. «Te culpo a ti. Me distrajiste con tus preguntas». Hubo una pausa. «Presentaré mi carta de renuncia de inmediato». «Mis más sinceras disculpas, jefe», respondió Friday secamente. Un poco antes. Al comienzo del examen, Momo Yaoyorozu y Shoto Todoroki se reunieron para discutir su estrategia antes de que el anuncio señalara el inicio de su batalla contra su profesor, el héroe profesional Shota Aizawa, también conocido como Eraserea. «¿Puedes luchar a distancia?», preguntó Momo con calma, con voz firme y serena, mientras un enorme rifle de francotirador se materializaba en sus brazos casi al instante. Todoroki parpadeó, ligeramente sorprendido por la rapidez con la que ella había invocado el arma. «¿Eh? Oh, algo así», respondió. «Pero definitivamente soy más efectivo a corta y media distancia. El combate a larga distancia no es precisamente mi fuerte». Sin responder, Momo activó su reloj de pulsera, proyectando una interfaz holográfica azul transparente frente a ella. Rápidamente comenzó a revisar esquemas detallados, planos y diagramas moleculares, la mayoría de los cuales había desarrollado junto a Tonli y Melissa. Sus dedos se deslizaron ágilmente sobre la proyección, explorando una colección de dispositivos, armas y elementos de apoyo que ellos habían ayudado a diseñar. «Lo mejor que podemos hacer es desorientar a Sensei y mantenerlo en constante movimiento», dijo con seguridad. «Puede que sea un maestro en el combate cuerpo a cuerpo, pero incluso él tiene límites. Si logramos agotarlo manteniendo la distancia, tendremos más posibilidades de ganar». Mientras hablaba, comenzó a crear algunos dispositivos en el acto. Artilugios diseñados específicamente para ayudar a Todoroki en el combate cuerpo a cuerpo, todos forjados con precisión milimétrica a partir de los materiales que contenía su propio cuerpo. «¿Puedo servir de cebo?», ofreció Todoroki, estirando sus extremidades y crujiéndose los nudillos. «Si ya tienes un plan, puedo distraer su atención y darte la oportunidad que necesitas». Antes de que Momo pudiera responder, el fuerte anuncio que señalaba el comienzo de la prueba resonó en los distintos centros de pruebas. Sin dudarlo, Momo subió a una elegante patineta voladora plateada que acababa de crear, la cual la elevó con gracia en el aire. Se dirigió hacia una azotea cercana para obtener una posición estratégica. Mientras tanto, Todoroki se lanzó hacia adelante, deslizándose sin esfuerzo sobre el hielo que generaba bajo sus pies. Su velocidad aumentó rápidamente, ganando impulso mientras atravesaba la zona de pruebas con un control excepcional. Encaramado en lo alto de un poste de luz, Aizawa permanecía agazapado como un depredador al acecho de su presa. Sus ojos penetrantes observaban con recelo el avance de Todoroki. A pesar de no ver a Momo por ninguna parte, el veterano héroe estrechó la mirada al instante. «Es una trampa», murmuró para sí mismo, anticipando ya su estrategia coordinada. Aunque sabía que iba a suceder, Aizawa no era de los que dejaban que sus oponentes ejecutaran su plan sin luchar. Sus ojos brillaron con un resplandor rojo al activar su don, anulando las habilidades de Todoroki. En un instante, Todoroki perdió el control de su hielo y se vio obligado a detenerse, sus botas raspando el pavimento mientras echaba a correr.
Aizawa lanzó su bufanda hacia un poste de teléfono y, con precisión quirúrgica, la derribó con un golpe certero, aprovechando el impulso para propinarle una patada voladora directamente a Todoroki. Pero el alumno estaba preparado. Se agachó, rodó y giró en pleno movimiento para encarar a su maestro, deteniéndose bruscamente antes de lanzarse hacia adelante con el puño. Los dos se enfrentaron en un frenético intercambio de golpes. Todoroki lanzó una serie de potentes puñetazos, pero Aizawa los bloqueó o desvió con maestría. Finalmente, el maestro sujetó la muñeca de Todoroki y se la torció, deteniendo su ímpetu. Sin embargo, Todoroki tenía un último as bajo la manga. Abrió su mano enguantada para revelar un dispositivo circular incrustado en la palma. Antes de que Aizawa pudiera reaccionar, un repentino destello de luz cegadora brotó del aparato. Pero Aizawa, tan rápido como siempre, ya se había anticipado al truco. Le torció la muñeca a Todoroki justo a tiempo, redirigiendo el destello hacia el rostro de su alumno. ¡Ak! Gritó Todoroki, retrocediendo tambaleándose mientras la intensa luz lo cegaba. De repente, una llamarada roja surcó el aire desde arriba. Una potente explosión se dirigió hacia Aizawa, quien, siempre alerta, anticipaba el ataque sorpresa de Momo. La explosión impactó contra el suelo cerca de Aizawa, quien se echó hacia atrás y la esquivó, destrozando el asfalto y lanzando escombros en todas direcciones. El veterano héroe entrecerró los ojos. Momo finalmente había actuado. Sin perder un segundo, lanzó a Todoroki lejos con una patada bien colocada, usando el cuerpo del chico como trampolín para impulsarse en una serie de volteretas. Detrás de él, una tormenta de ráfagas de energía roja lo perseguía sin descanso, arrasando el entorno como una lluvia de misiles. Se retorció en el aire, usando su bufanda para agarrarse a un tejado cercano. Con un tirón brusco, se impulsó hacia arriba justo a tiempo para esquivar el ataque. Al aterrizar en el tejado, por fin la vio. Momo lo sobrevolaba como un halcón. El pesado rifle de francotirador descansaba en sus manos, disparando tiro tras tiro mientras se movía en arcos calculados. Era elegante, su aerotabla se deslizaba sin esfuerzo mientras sus agudos ojos lo seguían a través de una visera conectada a sus drones. Esos mismos drones ahora rodeaban a Aizawa, cada uno disparando ráfagas concentradas de energía de conmoción, acorralándolo desde todos los ángulos. Se movía ágil y concentrado entre el caos, dando volteretas y giros. Agarrando uno de los drones con su bufanda, lo hizo girar para usarlo como escudo improvisado, permitiendo que absorbiera varios disparos antes de que se hiciera añicos. Luego, agarrando otro dron, lo lanzó hacia Momo en un intento de derribarla. Ella apenas logró esquivarlo, ladeando su cuerpo mientras el dron pasaba volando. Justo cuando ambos se preparaban para el siguiente intercambio, el suelo retumbó bajo sus pies. Un fuerte temblor sacudió el campo de batalla, pillando a todos desprevenidos. Por un instante, todas las miradas se dirigieron hacia el horizonte, preguntándose qué había provocado el terremoto, antes de volver a concentrarse y reanudar la lucha, que se intensificó una vez más. Sin embargo, sus ojos permanecieron fijos en Todoroki, observando atentamente su estado mientras el chico comenzaba a recuperarse del cegador destello anterior. Sin dudarlo, Aizawa saltó desde la azotea, con la capa ondeando tras él mientras descendía hacia el estudiante que se recuperaba. Desde arriba, Momo lo persiguió en un arco descendente, con su aeropatín zumbando bajo ella. Esto es bastante divertido, murmuró entre dientes con una sonrisa pícara, mientras ya preparaba su siguiente disparo. Pero Aizawa actuó con rapidez. Con una agilidad precisa, se lanzó hacia Todoroki y lo sujetó con un movimiento veloz, colocándolo justo entre él y la línea de fuego de Momo. La maniobra hizo que Momo dudara. Su dedo temblaba sobre el gatillo, pero se mantuvo inmóvil. Vaya, Aizawa-sensei. ¿Usar a tu propio alumno como escudo humano? Eso sí que es caer bajo. Bromeó Momo desde arriba, intentando disimular su preocupación con un tono jocoso. Aizawa respondió con desdén. Trátame como a un villano durante este examen. Los verdaderos villanos no dudarán en explotar a los inocentes para lograr sus objetivos. Debes estar preparado para eso. Punk. Antes de que pudiera decir algo más, una repentina y contundente fuerza impactó contra el costado de la cabeza de Aizawa. El golpe destrozó sus gafas al instante, esparciendo fragmentos por el suelo. Uno de los drones camuflados de Momo se había posicionado silenciosamente detrás de él, se desactivó en pleno vuelo y lanzó una bengala cegadora que dejó a Aizawa completamente ciego por un momento. En el instante en que el don de borrado de Aizawa se desvaneció, Todoroki sintió que su poder regresaba.
Un suave crujido de escarcha brotó de sus dedos antes de que, con una respiración enérgica, invocara una enorme oleada de hielo. Un imponente pilar surgió a su alrededor, encerrando por completo a Aizawa en una prisión helada de cristal dentado. Momo se acercó flotando y descendió junto a Todoroki. Su aeropatín se fusionó con su cuerpo en un destello de energía. Sin decir palabra, se aproximó al cuerpo congelado de su maestro y le colocó unas esposas reforzadas en las muñecas, visibles a través de una grieta en el hielo. Buen trabajo, dijo Momo con una sonrisa orgullosa, volviéndose hacia Todoroki y extendiéndole el puño. Todoroki la miró en silencio por un instante, con expresión indescifrable, luego sonrió levemente y chocó su puño con el de ella. Gracias. Igualmente. Una vez concluido el examen, Todoroki comenzó a derretir cuidadosamente el hielo alrededor de Aizawa, permitiendo que su instructor respirara con mayor libertad mientras Momo volvía a introducir sus drones y su equipo en su cuerpo, guardándolos en un lugar seguro. Aizawa, aún entrecerrando los ojos por el dolor y los efectos persistentes del destello, soltó una risita. Buen trabajo en equipo, chicos, dijo, haciendo una mueca mientras lo liberaban gradualmente. Me hicieron hablar a propósito, ¿verdad? Sí, respondió Momo con una sonrisa de satisfacción. Te conozco demasiado bien. No puedes evitarlo. Siempre aprovechas la oportunidad para dar una lección. Solo necesitaba que hablaras lo suficiente para que mi dron se colara detrás de ti y tomara la foto. Aizawa asintió levemente en señal de aprobación, aunque mantuvo los ojos cerrados. Táctica efectiva, admitió. Ambos aprueban. Un rato antes, Melissa y Midori ya estaban de pie uno al lado del otro en el centro del enorme campo de pruebas, una recreación de una ciudad con imponentes edificios y calles abiertas, construida específicamente para los intensos exámenes prácticos de la UA. El ambiente estaba cargado de tensión, y ambos podían sentir el peso de lo que estaba a punto de comenzar. Melissa giró la cabeza hacia Midoriya con una mirada competitiva. No te quedes muy atrás cuando luchemos contra el tío Mig, le advirtió con una sonrisa pícara, adelantándose con confianza. Voy a darlo todo. Alzó los brazos en alto, con los dedos extendidos como si invocara al mismísimo cielo. En respuesta, un metal líquido brotó de sus palmas, fluyendo como mercurio antes de condensarse en el aire. Rápidamente tomó la forma de un enorme martillo. La cabeza del arma era gruesa y reforzada, con un núcleo de reactor incandescente incrustado en su centro, que giraba velozmente entre los dos extremos del mazo. Chispas de electricidad surgían del núcleo, crepitando violentamente en todas direcciones. Sin dudarlo, Melissa comenzó a girar el martillo que tenía a su lado, y la electricidad se intensificó. Destellos de luz danzaban salvajemente con cada giro. A medida que el martillo giraba más rápido, sucedió algo increíble. Arcos de relámpagos comenzaron a recorrer su cuerpo, envolviéndola en placas de metal incandescentes que brillaban como las escamas de una bestia mítica. La armadura se formó rápidamente, pieza a pieza, envolviéndola en un traje futurista que recordaba profundamente al diseño asgardiano. Su cuerpo parecía vibrar de poder mientras el casco de guerrera aparecía sobre su cabeza, con las cuencas de los ojos resplandeciendo de luz. Una vibrante capa roja surgió de su espalda, ondeando dramáticamente tras ella. Donde las armaduras asgardianas tradicionales usaban cierres dorados, la suya tenía nodos de reactor, discos brillantes y vibrantes de energía pura. A su lado, el martillo giratorio se había convertido en una rueda de electricidad pura, lanzando rayos hacia afuera en ráfagas caóticas que abrasaban el suelo. Midoriya parpadeó, con la mandíbula ligeramente abierta. ¿Puedo preguntar, de qué marca es ese traje? Logró decir finalmente, atónito por la transformación. Pero antes de que Melissa pudiera responder, una voz atronadora resonó desde el intercomunicador de arriba. Todas las unidades en posición. ¡Ya está! Que comience el examen final para los estudiantes de primer año de Wahai. Melissa sonrió con picardía, su sonrisa rebosaba de energía. ¿Quieres saber qué es Mark? Gritó por encima del rugido de los relámpagos que ahora la rodeaban. Se agachó, con los ojos brillantes de expectación. Con una explosión atronadora, Melissa se elevó hacia el cielo, cabalgando sobre un torbellino de electricidad. Al mismo tiempo, apareció Olmig, caminando como un titán mítico, sus pasos haciendo temblar el suelo. En el instante en que los vio, se agachó y, en un movimiento vertiginoso, se lanzó por los aires hacia Melissa, con el puño preparado y rebosante de energía cinética. Mark 47. La doncella del trueno. Exclamó Melissa con furia, blandiendo su martillo contra él. El choque fue catastrófico.
rayos y ondas expansivas se propagaron hacia afuera, y todo el campo de pruebas tembló. Los edificios se agrietaron y se derrumbaron, y los escombros volaron como metralla de una bomba. Deku se cubrió el rostro y se preparó, pues la fuerza del impacto amenazaba con desequilibrarlo. Actuando con rapidez, Midoriya activó su don. Un relámpago verde brilló a su alrededor, y tentáculos de Blackwing brotaron de sus brazos, envolviendo con fuerza la pierna de All Might. Tiró con todas sus fuerzas. Pero All Might, imperturbable, atrapó el martillo de Melissa en el aire con la mano desnuda, con un agarre firme a pesar de la electricidad que la recorría. Con un rugido, la lanzó por los aires como un rayo. Al mismo tiempo, le propinó una patada de inmensa fuerza, derribando a Deku y arrojándolo contra una estructura cercana. El edificio crujió y se deformó por el impacto, esparciendo ladrillos y polvo por el campo. Melissa giró en el aire, enderezándose con precisión. Su capa ondeó como una bandera en la tormenta mientras flotaba un segundo, y luego cruzó la mirada con All Might abajo. De repente, una explosión de energía surgió de los escombros donde Midoriya había aterrizado. Trozos de hormigón cayeron al suelo mientras él avanzaba, imperturbable y resplandeciente de poder. Los dos estudiantes intercambiaron una mirada. Sobraron las palabras. Se lanzaron hacia adelante a una velocidad vertiginosa, sus cuerpos convirtiéndose en rayos verdes y azules mientras atacaban a All Might al unísono. All Might sonrió. Levantando una pierna y un brazo, se preparó para enfrentarlos de frente. Midoriya atacó primero, propinando una patada devastadora en la pierna de All Might con un estruendo ensordecedor. Melissa le siguió un instante después, estrellando su martillo contra el brazo levantado de All Might. Sin embargo, All Might usó los limitadores de peso metálicos conectados a sus extremidades para bloquear el ataque. No obstante, la explosión resultante sacudió toda el área de pruebas. La energía se propagó en todas direcciones, dejando tras de sí ondas expansivas y remolinos de aire. Pero All Might aún no había terminado. Agarró a Melissa en el aire y la hizo girar, estrellándola directamente contra Midoriya. Con una fuerza aterradora, alzó su pierna inerte y la dejó caer sobre ambos, creando un cráter en el concreto que hizo temblar la tierra. Midoriya jadeó, sintiendo que el aire salía de sus pulmones. Melissa no reaccionó, ya que no se vio afectada, su armadura chispeaba. Sin embargo, All Might contraatacó de inmediato. Con un agarre férreo, sujetó a Melissa por la cabeza y se lanzó a toda velocidad, estrellándola de cabeza contra un edificio tras otro. Las estructuras reforzadas se agrietaron y deformaron bajo la fuerza de cada impacto, y el polvo y los escombros cayeron a su alrededor como nubes de tormenta. Pero Melissa aún no se daba por vencida. Con una explosión de energía, balanceó las piernas hacia atrás, describiendo un arco perfecto sobre All Might. La fuerza de su movimiento fue suficiente para amenazar con romperle la mano, obligándolo a soltarla. Girando en el aire, extendió su martillo hacia su cuello y activó el encantamiento indigno. Esto provocó que el martillo se volviera increíblemente pesado. La gravedad misma se intensificó alrededor del arma, impulsada por el reactor Stark que zumbaba en su núcleo. Al mismo tiempo, Melissa le propinó una brutal patada en la parte posterior de las rodillas a All Might. El impacto lo lanzó contra el suelo, y una onda expansiva resonó desde el punto de la colisión. Antes de que pudiera recuperarse, dos tentáculos de energía negra, el látigo negro de Deku, se extendieron y se aferraron al costado de All Might. Desde arriba, Midoriya cayó como un meteorito verde, estrellándose contra su mentor con una velocidad cegadora y una fuerza aplastante. El suelo se dio bajo sus pies. El cemento se rompió. Se formaron cráteres. Los escombros salieron disparados en todas direcciones tras su ataque combinado. Pero All Might aún no había caído. Con un rugido atronador y una repentina contracción de sus músculos, All Might cobró vida. Extendió la mano y le arrebató el martillo a Melissa como si fuera un juguete. De un solo movimiento, se puso de pie, y la fuerza del impacto hizo retroceder a Deku. Sin dudarlo, clavó el martillo en el torso de Melissa. Melissa salió disparada hacia atrás como una bala de cañón, girando en el aire mientras partes de su armadura se agrietaban y se desprendían por el impacto. El martillo se derritió en la mano de All Might, evaporándose en destellos de relámpagos y vapor. All Might giró con gracia experta, esquivando una patada de represalia de Midoriya con una risita y una pirueta. «No creas que me he olvidado de ti, joven Midoriya», gritó. De repente, un dolor agudo le recorrió la nuca a Midoriya. Sus instintos le gritaban que había peligro mortal. Sin pensarlo dos veces, activó los propulsores de sus botas y se lanzó hacia atrás a una velocidad vertiginosa. Se convirtió en una mancha verde que desapareció como un rayo.
Olmig entrecerró los ojos con confusión, hasta que escuchó que el cielo mismo comenzaba a gemir. En lo alto, Melissa flotaba, rodeada de relámpagos como un aura divina. Su cabello ondeaba al viento y sus ojos brillaban con un poder indomable. Hizo girar la rueda de electricidad que se había formado a partir de su martillo, elevándola hacia el cielo. Yo tengo el poder. Rugió. Un rayo gigantesco descendió del cielo, convergiendo en su arma. Con un grito desafiante, la arrojó hacia Olmig, desatando una columna de energía que arrasó el campo de pruebas como un juicio divino. El aire rugió al ser incinerado. El suelo se agrietó y se derrumbó. Trozos enteros de escombros se disolvieron bajo la fuerza del rayo. La silueta de Olmig se desvaneció dentro del cegador pilar de poder. Quiero ver cómo te recuperas de esto, tío Miggs, exclamó Melissa. No te rindas demasiado pronto. Pero, absorta en su concentración, no se percató del creciente temblor a sus espaldas. La fuerza cada vez mayor que emanaba de la dirección de Tonji. Cuando Melissa finalmente cedió, el rayo cesó. El campo de batalla quedó ennegrecido por el fuego, el suelo humeante y agrietado. Y en el centro mismo se encontraba Olmig, erguido, carbonizado. Humeante. Pero indomable. El humo salía de su cuerpo, su traje chamuscado, pero el símbolo de la paz aún lucía su característica sonrisa amplia. El orgullo brillaba en sus ojos mientras miraba a Melissa. Entonces, se giró y tosió con fuerza en su mano, solo para ver una mancha roja de sangre. A lo lejos, Deku preparaba su movimiento final. Había sujetado a Black Whip a un poste de luz por un lado y a un poste telefónico por el otro. Retrocediendo lentamente, apretó las esposas con los dientes mientras un rayo verde recorría su cuerpo. Cada músculo se tensó con energía. Con un salto poderoso, se lanzó hacia adelante, impulsándose a una velocidad increíble, una mancha borrosa que surcó el aire. Deku dio una voltereta en el aire, giró y estampó su pie contra el rostro de Olmig en un giro cegador. Al mismo tiempo, le colocó las esposas en las muñecas, haciendo que chocaran con un satisfactorio clic. Utilizó el látigo negro para frenar su impulso, balanceándose hacia abajo y deslizándose hasta detenerse. Los látigos se enroscaron a su alrededor protectoramente mientras el polvo se asentaba. Olmig, que ahora lucía un labio sangrante, miró las esposas que rodeaban sus manos con una mezcla de diversión y sorpresa. Melissa permanecía cerca, con los ojos aún muy abiertos por el poder residual. Entonces ambos se volvieron hacia Deku, que permanecía encorvado con el cabello cubriéndole el rostro. Soltó un suspiro lento. Luego alzó la cabeza, una sonrisa se dibujó en su rostro mientras sus brillantes ojos verdes resplandecían con determinación. Un paso más cerca, susurró. ¡No! 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 Gritó Melissa mientras descendía del cielo, flotando un instante antes de que sus botas finalmente tocaran el suelo agrietado. Sus ojos brillaron de indignación mientras señalaba con un dedo a Midoriya. ¿Por qué tuviste que ir a capturarlo? ¿Eh? Deku parpadeó confundido, rascándose la cabeza mientras se ponía de pie lentamente, con la tierra pegada a las mangas. Inclinó la cabeza, claramente desconcertado. ¿Para, aprobar el examen? Melissa levantó las manos dramáticamente. ¿A quién le importa el examen? Quería probar mi martillo contra el tío Miggs. Gruñó, golpeando el suelo con el pie como una niña enfadada. Lo único que hice fue lanzar un simple ataque. Tanto Midoriya como Olmig miraron a su alrededor. El suelo bajo sus pies estaba destrozado e irregular. Enormes cráteres, tierra quemada y una energía residual crepitante impregnaban el aire con un olor metálico. El humo se elevaba de las piedras fracturadas, mientras tenues chispas parpadeaban en el aire. El traje de Olmig estaba rasgado por los bordes, y sus brazos presentaban quemaduras y contusiones superficiales. Ambos se miraron en un silencio atónito, luego se volvieron hacia Melissa y repitieron con incredulidad. ¿Un simple ataque? Melissa hizo un puchero y se cruzó de brazos con un resoplido exagerado. ¿Sí? Se suponía que debía invocar tormentas eléctricas, ventiscas, huracanes, desastres naturales de verdad. Eso fue solo un calentamiento. Lo único que hice fue lanzar un pequeño rayo. Olmig la miró fijamente, con un leve tic en un ojo. Joven Melissa, ¿acaso guardas algún rencor contra mí? Ella exclamó con exagerada indignación. No seas tonto, tío. Solo pensé que sería divertido ver cómo resiste el traje nuevo contra ti. Desestimó su preocupación como si fuera una mosca molesta, sin inmutarse por la destrucción que tenía detrás. Con un suspiro, Melissa se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la entrada del examen, con la postura encorvada por la decepción.
Su martillo giraba perezosamente sobre su dedo índice, dando vueltas como un péndulo de arrepentimiento. Olmig y Midoriya intercambiaron miradas, con expresiones indescifrables. Finalmente, Olmig posó una mano firme sobre el hombro de Midoriya, asintiendo con orgullo. Buen trabajo, joven Midoriya. Sigues progresando a un ritmo extraordinario. Midoriya se sonrojó levemente, frotándose la nuca con una sonrisa avergonzada. Sin embargo, la sonrisa se desvaneció cuando sus ojos se posaron en la palma de su mano. Su voz se redujo a un susurro. Olmig, algo pasó. Durante el examen, cuando Melissa lanzó ese ataque, Olmig frunció el ceño. ¿Esto tiene algo que ver con por qué saliste corriendo de repente en medio de la pelea? Midoriya asintió. Nos vemos en mi oficina después del examen, dijo Olmig con voz baja pero seria. Hablaremos entonces. Más tarde. Tonji. Gritó Melissa, corriendo por la habitación con los brazos extendidos como una niña. Sus ojos brillaban con lágrimas exageradas. Se abalanzó sobre Tonji para abrazarlo, enterrando su rostro en su pecho y sollozando dramáticamente. No me dejaron usar mi martillo. Tonji suspiró, pero sonrió con cariño mientras le acariciaba el cabello para tranquilizarla. Ya, murmuró con una risita irónica. A su alrededor, los demás estudiantes, recién salidos de sus exámenes, intercambiaban miradas curiosas. Se encontraban en la sala de observación, donde Recovery Girl estaba sentada cerca de una hilera de monitores. Acababa de terminar de revisar su estado y de curarles heridas leves. Oye, ¿puedo preguntarte algo? Preguntó Midoriya desde una de las sillas, donde estaba sentado encorvado, visiblemente agotado por los acontecimientos del día. Levantó la mano con pereza. ¿Qué hace exactamente el Mark 47? Tony se enderezó un poco y respondió. En pocas palabras, es un traje de control climático. Melissa lo construyó utilizando principios de la teoría cuántica de campos y los incorporó a mi marco de trabajo MarkTech. Mientras explicaba, hizo gestos vagos, adoptando un tono científico. Básicamente, en física cuántica, cada fuerza fundamental, el electromagnetismo, la gravedad, las fuerzas nucleares fuerte y débil, está mediada por campos cuánticos. El universo, en su nivel más microscópico, no está hecho solo de partículas que vuelan por ahí. Está construido de campos, invisibles, pero omnipresentes. El traje de Melissa contiene un núcleo transductor cuántico. Imagínenlo como un mini reactor que doblega esos campos a su voluntad. Manipula el entorno cuántico local para influir en los patrones climáticos. Cuando lanza rayos, no solo los invoca de la nada, sino que desestabiliza y dirige partículas cargadas dentro de la atmósfera, guiándolas con una pérdida de energía prácticamente nula. Bakugo, Todoroki, Midoriya e incluso Recovery Girl inclinaron la cabeza hacia un lado como cachorros confundidos, parpadeando todos al unísono, de forma inquietante y sincronizada. Tony dejó escapar lo que solo podría describirse como el suspiro más profundo y de mayor agotamiento del alma en la historia de la humanidad, pellizcándose el puente de la nariz. Vale, entendido. Modo cavernícola entonces. Se enderezó con un gesto teatral, juntando las manos delante de él como un artista escénico dispuesto a mostrar fuego a una tribu de adoradores de la roca. Muy bien, escuchen. Tenemos algo enorme llamado Tierra. Redonda. Girando. Vivimos en ella. ¿Hasta ahora todo bien? Siguieron unos cuantos asentimientos lentos. Bakugo entrecerró los ojos con recelo, con los brazos cruzados con fuerza. Ahora, esta enorme bola de tierra giratoria está envuelta en una manta de seguridad invisible. Algo así como un campo de fuerza magnético. Es la forma que tiene el planeta de hacerle un gesto obsceno a la radiación solar. Evita que nos freímos como tocino. Midoriya alzó una mano, con los ojos brillantes de curiosidad. Tony apartó la mano suavemente. Nada de preguntas hasta que el fuego esté encendido, Deku. Continuó, con un tono que ahora recordaba al de un profesor lidiando con niños de jardín de infancia privados de sueño. Así que mi novia genio, sí, genio, añadió, revolviéndole el pelo a Melissa mientras ella se acurrucaba en su hombro con las mejillas adorablemente infladas, usó ese cerebro científico tan sofisticado para crear un traje que se comunica con el campo electromagnético del planeta. ¿Charlas? Repitió Todoroki, intentando seguir la conversación. No con palabras, Frostbite. Con partículas. Partículas cuánticas. Susurros microscópicos diminutos, temblorosos y vibrantes. Más pequeños que el temperamento de Bakugo. ¡Ey! No ladres, Pomerania enfadado. Replicó Tony sin dudarlo. Bakugo gruñó de nuevo, esta vez en voz baja y a modo de advertencia,
Pero Tony siguió adelante, imperturbable. Este traje no ataca a la naturaleza. No le grita. Le susurra. Toca los campos de fuerza. Con mucha delicadeza. Una y otra vez. Hasta que, finalmente, la naturaleza dice, vale, de acuerdo, aquí tenéis una tormenta. Básicamente, el traje de Melissa manipula a las tormentas desafiando sutilmente las leyes de la física hasta que se adaptan. Extendió los brazos con gesto definitivo. ¿Alguna pregunta, o debería hacer dibujos en la pared de una cueva? Momo soltó una risita disimulada. A pesar del tono frustrado de Tony, se dio cuenta, como siempre, de que le encantaba explicar las cosas. Para Tony, comprender algo facilitaba amar, y compartir esa comprensión era su manera de ayudar a otros a enamorarse también de la ciencia. La mano de Deku se elevó en el aire de nuevo como el lanzamiento de un cohete. Tony gimió. Sí, Deku. Midoriya se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. ¿Qué hace exactamente el martillo? ¿Ayuda al traje a aprovechar la energía cuántica de forma más eficiente? ¿O tal vez sea un conducto direccional para el control de la tormenta? Tony parpadeó. Sinceramente, buena pregunta. Se giró hacia Melissa con una ceja arqueada. ¿Quieres encargarte de esta? El rostro de Melissa se sonrojó mientras apartaba la mirada, murmurando algo contra el hombro de Tony y sacudiendo la cabeza tímidamente. Tony suspiró y volvió a mirar al grupo. El martillo no sirve para nada. Es básicamente un pisapapeles glorificado con calcomanías de rayos. Pura cuestión estética. Le encantan los martillos. Podría haber sido una pistola, una onda o un cañón de purpurina. Habría dado igual. Se hizo un silencio sepulcral. ¿En serio? Preguntó finalmente Todoroki con expresión inexpresiva. Lo digo muy en serio, dijo Tony con rostro impasible. Entonces Todoroki se inclinó ligeramente hacia adelante, observándolos a ambos con un leve ceño fruncido. Lo que realmente me intriga es esto, ¿por qué son tan fuertes? Es decir, son más fuertes que cualquiera que haya visto, incluso más que profesionales. Tony se encogió de hombros con una sonrisa despreocupada. Quiero decir, mira a tu alrededor. En este mundo hay gente cuyas cabezas parecen electrodomésticos comunes. Cuando el listón está tan bajo, claro que vamos a parecer dioses. Se inclinó hacia adelante, su sonrisa se tornó laguna, sus ojos brillaron levemente mientras susurraba dramáticamente. Así que deberíamos gobernarlos como tales. La habitación quedó en silencio. Cada músculo del cuerpo de Midoriya se tensó. Momo esbozó una sonrisa irónica. Las palmas de Bakugo crepitaron levemente por el calor. Los dedos de Todoroki se curvaron instintivamente. La sonrisa de Tony se ensanchó al ver sus expresiones de horror, y luego soltó una carcajada. Dios mío, sus caras. Se golpeó la rodilla y se dobló de la risa. Ustedes son tan fáciles. Los tenía engañados. Incluso vi a Recover y Gel aferrarse a su collar de perlas. Todos lo miraron fijamente, sin mostrar ninguna gracia ni pestañear. Tony pronto se acomodó en uno de los asientos, con la curiosidad a flor de piel mientras se inclinaba hacia adelante, ansioso por ver cómo se desenvolverían los estudiantes contra sus oponentes, los héroes profesionales. La naturaleza táctica de estas batallas lo fascinaba. Cada movimiento, cada reacción, era un reflejo de su crecimiento. Melissa se acercó con naturalidad y se sentó a su izquierda, con una expresión de expectación concentrada. A su derecha, Momo se sentó en silencio, con las manos entrelazadas sobre el regazo, mientras sus ojos penetrantes estudiaban las pantallas. El resto del grupo se sentó cerca, igualmente absortos por lo que se desarrollaba en la pantalla. Centraron su atención principalmente en Kirishima y Rikidou Satou, quienes trabajaban juntos en una sorprendente demostración de poder bruto y trabajo en equipo. Kirishima había activado por completo su don de endurecimiento. Su piel lucía irregular y casi rocosa, sus ojos parecían de piedra. Todo su cuerpo se había convertido en un escudo viviente. Satou, con los músculos abultados por los efectos de su subidón de azúcar, cargaba a Kirishima como un ariete humano. Esa es una forma de hacerlo, dijo Tony con una leve risita. Los muros de cemento se hicieron añicos al instante, debido a la fuerza de Satou y la robustez de Kirishima. Al ver que los muros de cemento no hacían nada, Cementos simplemente invocó una ola de cemento líquido que parecía querer engullirlos. «Lánzame». Todos vieron a Kirishima murmurar, aunque claramente era un grito. Con un rugido ensordecedor, Satou corrió hacia adelante con zancadas enormes que hacían temblar el suelo, con las venas hinchadas mientras volcaba toda su fuerza en la carga.
Su pie golpeó el suelo con tal fuerza que se formaron grietas que se extendieron como telarañas desde la zona de impacto, dejando la huella de su paso en el pavimento. Entonces, con un grito ensordecedor, lanzó a Kirishima hacia adelante como un misil. Kirishima se cubrió el rostro con los brazos y se preparó para el impacto mientras era lanzado por los aires con una fuerza aterradora. Kirishima atravesó una ola de cemento que Cementos había estado intentando atraparlos con un ataque rápido. El cemento, de consistencia fluida, engulló a Satou detrás de él, pero Kirishima lo atravesó con fuerza, abriendo un agujero limpio en la ola. Lo derribó en el aire con un fuerte golpe, y ambos cayeron rodando por el campo de entrenamiento. Cementos, tomado por sorpresa, se estrelló contra el suelo con fuerza. En cuanto recuperó la conciencia, oyó el inconfundible clic del metal. Tenía las muñecas esposadas. Tony asintió lentamente, visiblemente impresionado. La verdad es que estuvo bastante bien, el momento, la ejecución, fue impecable. Estoy de acuerdo, Kirishima definitivamente se ha vuelto más fuerte, dijo Melissa con una leve sonrisa. Miró otro monitor antes de hablar, con tono cauteloso. Me preocupan más Denki y Mina, el director Nezu parece estar disfrutando demasiado con ese traje a medida que le hiciste, Tony. El grupo siguió su mirada y sus ojos se abrieron de par en par. En la pantalla, Denki y Mina huían con todas sus fuerzas, mientras explosiones estallaban a su alrededor y una lluvia de cohetes en miniatura los perseguía. La cámara enfocó a Nezu, que volaba sobre el campo de batalla, riendo maniáticamente. Su enorme figura surcaba el aire a toda velocidad, con los brazos extendidos como un caudillo conquistador que se regocija en el caos. Las explosiones sacudieron el entorno, lanzando trozos de escombros en todas direcciones mientras el humo y el fuego cubrían la zona detrás de los dos estudiantes. Oh, no, Melissa hizo una mueca. Sí, no hay manera de que aprueben. Realmente les ha tocado la peor parte en esta ocasión. Oh, Dios mío, probablemente habrían aprobado si no le hubiera hecho ese traje a Nezu, pensó Tony para sí mismo, sintiendo vergüenza ajena a la vez que una ligera diversión. Lo siento mucho, ¿qué está haciendo Uraraka?, preguntó Midoriya. Todos se giraron entonces hacia donde él señalaba y vieron a Uraraka, con una mano en la muñeca y la otra apuntando hacia el número 13. Ella estaba enviando pulso rosa tras pulso rosa de su peculiaridad hacia Tirten gracias al supertraje que Tony había creado para ella. Midoriya señaló otra pantalla. ¿Y Uraraka? ¿Qué hace ahí? Todos se giraron para observar. Uraraka permanecía erguida, con una mano sobre el dispositivo que llevaba en la muñeca y la otra extendida hacia adelante. Sus dedos brillaban suavemente con energía, emitiendo pulsos controlados de su don en rápida sucesión. Está usando las modificaciones de su traje para contrarrestar el don de agujero negro de Tirten, explicó Melissa emocionada. Tony lo diseñó para que pudiera disparar su gravedad cero en ráfagas concentradas. Normalmente, un agujero negro doblaría la luz y lo atraería todo así, pero ella está neutralizando esa atracción gravitatoria dispersando los gravitones a su alrededor con su don. Es genial. En la pantalla, Tirten luchaba por mantener el control del efecto de vacío. Sus ataques parecían ineficaces, ya que las ondas rosas interrumpían la fuerza gravitatoria. Mientras estaba distraída, Aoyama apareció por un lado, moviéndose con rapidez, y en un movimiento fluido, le colocó un par de esposas en la muñeca. Está aprendiendo a usar su equipo tácticamente, dijo Tony con una sonrisa orgullosa. Es bueno verla tomar la iniciativa de esa manera. No olvides que también me prometiste hacerme un traje, gruñó Bakugo, entrecerrando los ojos hacia Tony con una intensa mirada. Sí, no te preocupes, lo recuerdo. Siempre cumplo mis promesas, dijo Tony poniendo los ojos en blanco, recostándose con indiferencia. ¿Traje? ¿Para qué?, preguntó Melissa, parpadeando mientras se giraba hacia ellos. Los demás se acercaron, con la curiosidad a flor de piel, especialmente Deku, que parecía completamente confundido. ¿Qué le prometiste exactamente? Tony se encogió de hombros con expresión despreocupada. Hicimos una apuesta. Se trataba de quién podía derrotar a Endeavor. Bakugo o yo. Perdí. ¿Qué? Se escuchó el grito unánime de incredulidad de casi todos los presentes en la sala, cuyo volumen resonó en las paredes justo cuando Kirishima y Satoru entraron. Ambos chicos se detuvieron en seco, parpadeando ante el inesperado caos. Sus expresiones se transformaron en sorpresa al oír a Todoroki hablar, con voz fría pero cortante. ¿Estás diciendo que Bakugo acabó con mi padre? Un momento, ¿en qué nos hemos metido?, preguntó Kirishima, mirándolos a ambos con incredulidad. Suena importante, añadió Satou mientras Recover y Gel comenzaba a examinarlo.
¿Por qué actúan todos sorprendidos? Bakugo explotó, su voz se elevó con pura frustración mientras miraba fijamente a la habitación como si estuviera a punto de estallar. Tony resopló con una sonrisa burlona. En realidad no fue tan impresionante. Endeavor derribó a Bakugo primero, pero estaba tan hipnotizado, y, para ser honestos, aterrorizado, por el espectacular diseño de mi armadura que no se dio cuenta de que Bakugo seguía consciente. Bakugo simplemente se arrastró hasta allí y le esposó las piernas. Eso fue todo. ¿No te impresiona? Te voy a desmontar la cara y me dices si eso es impresionante o no, idiota arrogante. Rugió Bakugo, lanzándose hacia adelante. Deku y Todoroki se apresuraron a sujetarlo, cada uno agarrándolo de un brazo mientras él luchaba contra ellos como una bestia salvaje. Uy, parece que está enfadado. Se oyó una voz juguetona que parecía provenir de la nada. Todos dieron un respingo, sobresaltados, cuando una figura apareció repentinamente ante sus ojos. Toru. Melissa jadeó, viendo cómo la chica invisible se revelaba con el signo de la paz y una sonrisa traviesa. Ni siquiera te detecté, murmuró Tony con genuina desconfianza. ¿Acaso te hice demasiado poderoso sin querer? Sí, respondió Shouji mientras entraba en la habitación detrás de ella, su gran figura casi bloqueando la entrada. Ni siquiera tuve tiempo de mover un dedo. Toru eliminó a Snipe antes de que la viera venir. Dijo Toru con aire de suficiencia, frotándose la nariz invisible con orgullo. Oh. Mira cómo va Kaminari. Todos se volvieron hacia el monitor, con la curiosidad a flor de piel. Tony se inclinó ligeramente hacia adelante, con una ceja arqueada por la curiosidad mientras observaba la escena. Mina lanzaba nubes de ácido hacia arriba, interceptando los minicohetes que se aproximaban con precisión milimétrica. Las explosiones creaban nubes de humo que las ocultaban de la vista. Mientras tanto, Denki recorría el edificio a la velocidad del rayo, rebosante de energía, con chispas salvajes que saltaban a su alrededor mientras corría. Mina modificó rápidamente su ácido, haciéndolo extra pegajoso. Disparó un chorro concentrado que se adhirió al exoesqueleto de Nezu, que estaba en el aire. Con un fuerte tirón, tiró hacia abajo. Nezu cortó el filamento ácido con un rápido movimiento del brazo, pero fue suficiente para bajarlo a la posición correcta. Desde la azotea, Denki saltó con los ojos desorbitados y una sonrisa maníaca. No entiendo muy bien qué significa esto, pero Tony me dijo que lo dijera para aumentar mi poder. Él respiró profundamente. Pica pica. Con ese grito de guerra, Denki desató una monstruosa descarga eléctrica. Rayos de luz recorrieron el exoesqueleto de Nezu, iluminando el cielo y provocando un cortocircuito en todo el panel de control. Los sistemas del traje emitieron alarmas rojas. Saltaron chispas, salió vapor y un espeso humo negro brotó de las juntas. Acto seguido, el traje perdió el control y se estrelló contra el suelo con un estruendo metálico. Denki salió disparado de los restos, pero aterrizó rodando. Mina patinó hacia adelante siguiendo un rastro de ácido, deslizándose hasta el traje caído y esposando rápidamente las extremidades de Nezu antes de que pudiera recuperarse. La cámara hizo un primer plano de sus rostros sonrientes mientras se yergueban triunfantes sobre el traje de fumar de Nezu. ¿Sí? Lo logramos. Gritaron al unísono. Se chocaron las manos mutuamente, se tomaron de los brazos y dieron vueltas en un baile de victoria alrededor del inconsciente Nezu. Todos los presentes en la sala de observación permanecieron inmóviles, con la boca abierta, en un silencio atónito. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.